¿Listos para algo real? Bienvenidos a Nada Más que la Verdad. ¿Jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? ¿Y quizás compartir alguna que otra historia? Soy Edgardo y aquí arrancamos cada programa con una propuesta muy simple. Este es el lugar donde las conversaciones fluyen sin filtros ni ataduras. Nos sentamos con personas fascinantes para charlar de todo, sin guiones ni segundas intenciones. Está la vida, cómo están las situaciones del mundo, de Pinamar y de la Argentina, ¿no? En cada época. Es que va mutando. Lo de Rukauf hoy no sería tan llamativo como fue en su momento, porque fue una transgresión. ¿Cómo andan todos? Mi persona fascinante del día de hoy es la señora Claudia Solino, la tenemos acá. Fue concejal durante 12 años, ¿no? 16. 16. Pucha, la rep. Así que me faltó un mandato. Terminaste en el 2007. Sí. Del 91 al 2007. El 93. Del 93, perdón. Sí. Porque eran siempre las del medio. Sí. Y siempre fui primera en la lista, a pesar de que en aquellos momentos la política estaba más destinada a los varones, ¿no? En esa época me acuerdo que sesionábamos de noche y era un impedimento para muchas mujeres participar. Con los años después lo variamos eso, también por empuje de Chucky, de otras mujeres que estuvimos, que compartimos varios mandatos, lo empezamos a hacer a la mañana y creo que fue más fructífero, más eficaz. Cada uno tiene sus etapas. A mí me tocó la tarde. Mira. A mí me tocó, empezábamos a las 5 de la tarde, que nunca empezaba a las 5 de la tarde, porque siempre se atrasaba una hora más, y a veces nos quedamos hasta las 2 o 3 de la mañana. Claro. Y encima fumaban ahí adentro. Yo volví a casa con una baranda de cigarrillo, parecía que había estado en un boliche más o menos. ¿Todavía se fumaba? Sí, porque no eran, teníamos un par de concejales que eran irrespetuosos y avalaban a al resto. Los primeros 2 años. Los segundos 2 años no. Porque vos sabés que Pinamar fue casi pionera en la República Argentina en regular la cuestión de fumar en lugares cerrados. ¿Te acordás que se sacó la publicidad en muchos espacios públicos y con vistas a la vía pública? Después se perfeccionó la ordenanza, pero en la 803 del 90, no me olvido, porque además Luis Lacabe fue un promotor en ese sentido y nos embaló a todos para que fuéramos proclives. Yo fumaba, igual acepté perfectamente, me parecía interesante y bueno, mis presidencias nunca se fumó adentro del recinto y del consejo tampoco. Teníamos un par de concejales, que no vale la pena mencionar, que eran unos irrespetuosos y fumaban en el bloque. Mira. Entonces yo estoy puerta cerrada en mi bloque y yo puedo hacer lo que quiero. Se amparaban en eso. Fueron los primeros 2 años. Después se fueron y nada, ya después de ahí vino gente más sensata claro. Con respecto a ese tema, ¿no? Que después para gusto están los colores, decía la vieja, y le echaba mayonesa a los ravioles, pero con respecto a eso sí, era una baranda de cigarrillos. Horrible. Estábamos hablando fuera de aire, revisando fotos y demás, de las zapatillas de Rukauf. No sé si alguno de ustedes se acuerda o tendría edad, yo me acuerdo, y que había sido todo un escándalo, porque sí. Fue fines de los 90, cuando fue Rukauf va para gobernador. En la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Rukauf era vicepresidente, se había peleado con Menem, iba de la mano de Duhalde, iba por ahí, y había sacado las zapatillas que eran blancas, y yo me acuerdo que la firma de Rukauf era azul o celeste, como homologando la bandera, una cosa así. Y decían Rukauf en el costado, como si fuera donde está el loguito de las Adidas, de las 3 tiras. Sí. Y bueno, justamente de eso estábamos hablando. Tengo una foto acá de Rukauf, Viallo y Claudia, que fue cuando se firmó la doble vía. Sí, me acuerdo siempre ese día porque yo soy trabajadora social y estaba enojadísima. Eran las primeras veces que se veía en una contienda electoral zapatillas firmadas por el gobernante. Nos parecía horroroso a muchos, no por antiperonistas, claro, sino por el gesto del proselitismo. Nos parecía falto de ética. Bueno, yo viví unas épocas completamente distintas a la política actual, ¿no? A la política partidaria me refiero. Y me acuerdo que era presidenta del consejo, elegida por mis compañeros, y bueno, consulté con Viallo y lo vi como muy acertado igualmente acercarme y tener ese acercamiento protocolar, porque ese día se firmó la doble vía Pinamar Madariaga, que
tantas vidas nos había llevado, ¿no? De vecinos, hacía muy poco tiempo habían fallecido 4 compañeros de mi marido en el casino, que venían de Madariaga todos los días, además de docentes, bueno, gente muy querida de la zona. Y aparte nadie estaba exento de eso. Yo me acuerdo que el auto de Cecilia Bunge había despistado en la curva de los Horcones. Creo que una de las hijas de Viallo había tenido un accidente. Una sobrina. Una sobrina. Pero eso fue después. Sí, pero... es una ruta muy transitada por los vecinos. Transitada, siempre tenía un toque, un algo y... Así que bueno, ese día se firmó la doble vía, se firmó la construcción del Jardincito 902, que después el viejo jardín, que era propiedad del municipio, quedó para la municipalidad de Pinamar, y es donde hoy, ya hace muchísimos años, funciona Mamá Sirenita, y se firmó otro convenio muy importante también. No me acuerdo en este momento, pero bueno, yo siempre digo que nos tocó una época maravillosa porque estaba todo por hacer. O sea, en ese momento había 4 escuelas primarias, nosotros proyectamos 2 más, jardines proyectamos 2 más, trabajamos como 5 años con una oposición férrea para crear el cementerio, me acuerdo del día que se inauguró. O sea, hicimos mucho esfuerzo para que eso se llevara adelante, y me acuerdo el día que se inauguró que estaba la mamá de Viallo y él le decía cumplí, ¿no? Porque era también un sueño casi personal en un punto, nacer y poder morir en esta tierra. Era muy fuerte porque vos fallecías y te iban a enterrar a Madariaga. Mi abuelo... Siempre me acuerdo de tu abuelo. Tuve una relación excelente con él. El Tano era jodido, pero si te llevaba bien era maravilloso. No, para laburar. Sí, después era jodón, era un genio. Era un genio en todo sentido. Yo trabajé muy, muy bien con él. Muy bien. Y además, bueno, después el consejo escolar estuvo, perdón que te interrumpa, estuvo... alquilábamos el edificio del consejo escolar en un local que él tenía bajo su vivienda. Y era muy muy amoroso con nosotros, ¿viste? Porque él nos ayudó mucho en esa época. Aparte era tan laburante. Muy laburante, y fuimos elegidos. Yo era consejera escolar antes de ser concejal. Me acuerdo que me vino a buscar un día Alberto Caniza, me dijo, me gustaría que fueras en la lista. Le digo, última suplente, porque mirá que tengo los chicos, tengo en este momento otras cuestiones. Es que se daba eso, que hoy es más raro, que todos tenían los hijos en el colegio. Sí. O relacionados ahí. El 901, cuando se corrió la calle, creo que, no sé si iban los hijos de Pardo o algo por el estilo. Fueron unos años después. Que Víctor dijo, no, dice, para expropiemos acá, porque así, y por eso la calle 901. El patio. Claro, y el patio es más grande, y por eso la calle esa tiene como una Z, por así decirlo, y después vuelve a tener una Z, porque era para aprovecharlo hacia el jardín. Entonces muchas cosas se veían desde esa instancia, porque el pueblo iba creciendo de la mano con nosotros, de los dirigentes que tenían los hijos, que tenían que tener lo mejor posible, porque íbamos todos a otro lado. Yo fui el 901. Tal cual, mis hijos también, los 3. En fin, no me acuerdo qué iba a decir. El cementerio, yo vuelvo a estábamos hablando del cementerio. Claro. Era muy fuerte, porque el cementerio, mucha gente se moría acá y se tenía que ir a Madariaga. Exacto. Y no había otro lugar donde enterrarlos. Y mi abuelo, durante fines del 94 y toda la temporada del 95, me decía, una vez por semana, Edgardo, cuando yo me muera, vos tenés que... No sé si lo había visto o no, viste esas cosas que lo ves en retrospectiva. Mi abuelo falleció a los 50 y pico. Sí. Y fue así, de la noche para la mañana, porque no era que tenía una enfermedad o algo por el estilo, era un infarto masivo. Y un año antes o 6 meses antes, cada vez que lo veía me decía, cuando yo me muera me tienen que enterrar en Pinamar. Y eso fue el año 95, y el cementerio se inauguró después, y bueno, después de ahí sí lo pasaron a Pinamar, ¿no? Pero era una cosa que estabas acá, habías fundado el pueblo, y vos ibas a terminar descansando en Madariaga. Nada que ver con ningún problema con Madariaga, pero es acá donde vos vivís. Mira, me acuerdo que mi papá vivían en Buenos Aires en ese momento, y le pedí que fuera a buscarme documentación de ordenanzas de otros cementerios parques que estuvieran
similares al nuestro, o por lo menos que se pudiera extraer parte de la normativa. Busqué en Brasil, que en Blumenau, a la entrada de Blumenau hay un cementerio parque preciosísimo, lo encontré de casualidad en un viaje a Brasil. O sea, busqué normas de muchos lugares, más lo que trabajó planeamiento. Que no es buscar como se busca ahora por internet, porque no existía. No, en papel, tuve que hacer nota, pedir no sé cuántos permisos y ir personalmente a buscarlo en papel, en cada lugar. Bueno, lo más rápido que tenías era el correo, sí, y una fotocopiadora. Pero fuimos personalmente a cada lugar. Procesos. Justo en estos días que escuchaba algunos programas y que me encantó, te felicito por la Muchas iniciativa, gracias. porque me parece genial. O sea, yo creo que la identidad de Pinamar se tiene que conformar con las historias de los que todavía estamos y están, algunos ya no están, pero otros sí, y esto va a ser un buen archivo de esta parte de la historia, ¿no? Somos jóvenes y mucha gente recién llega, y nosotros somos los encargados de hacer conocer nuestro lugar, Es que ¿no? si vos no defendés lo tuyo, y vos no defendés Pinamar, y vos no decís Pinamar es esto, no es que sea malo, porque, qué sé yo, viene alguien de La Plata, de Rosario, de Buenos Aires, y va a venir con su cultura, sus modos y su... Exacto. Y su modus operandi, ¿no? Que Tal cual. Siempre al principio es medio como que choca, y después, si vienen en cantidad, y vos no estás para defender, decirle, pará, Pinamar es esto. Claro. Después veamos, porque obviamente vas a tener la negociación, las cosas y demás, en términos culturales, vos perdés tu norte. Y una vez que perdés tu norte, ya después puede ser cualquier cosa. Exacto. Cualquier cosa mucho mejor de la que tenemos ahora, o cualquier cosa que se pierde el norte y queda como otras localidades que están a la deriva varios años, hasta que vuelvan a encontrar su norte. Sí. Creo que hay muchas cosas positivas dentro de la historia, porque nuestra ciudad se desarrolla desde mi punto de vista bastante armónicamente. Creo que la empresa loteadora en eso aporta mucho. Yo muchas veces lo rescato. Habrá 20 años o quizás más. No soy muy buena con la cronología. Recuerdo que Pinamar Sociedad Anónima, doña Cecilia todavía estaba en la presidencia, trajo un proyecto de lo que iba a ser 20 años después la avenida de La Piña, ¿no? Donde está la Piña de Bastón Díaz, la avenida de los Pioneros. O sea, una visión estratégica 20 años antes, con un aporte de la empresa para el desarrollo en forma directa. Fueron a Estados Unidos, consultaron en un lugar que les pareció el más adecuado, una empresa de arquitectura, un estudio de arquitectura, y proyectaron esa avenida ancha que conectara con el norte. Por supuesto que hay un negocio detrás, pero podría haber sido improvisado. Que si no y hay un sin negocio... embargo, claro, pero viste que algunos lo critican porque dicen no, porque lo que pasa es que lo hacen por la especulación. Sí, pero hay otros que hacen el negocio improvisando. Una cosa es la inversión y otra cosa es la especulación. A mí también me tocó compartir Consejo Liberante con que gente que no tenía el conocimiento, entonces difiere entre inversión y especulación. Especulación es cuando vos tenés una alta rentabilidad en poco tiempo con una alta volatilidad. El ejemplo más fácil es el Bitcoin o las monedas digitales. Mañana valen 27, pasado valen menos 4, después valen 15, 14, pero no se mantienen en el tiempo de una renta pareja, aunque sea una renta alta pareja. Inversión es otra cosa, inversión es lo mantengo durante mucho tiempo en el tiempo, durante un tiempo bastante largo, un periodo largo en el tiempo, y cuando después tengo las ganancias, las tengo en función de que en todo momento fui agregándole valor, o fue produciendo valor, porque la gente, y acá es importante, y acá no hay lugar a medias tintas, nosotros tenemos una compañía loteadora madre que invirtió e invierte en Pinamar. Tal Porque cual. si no fuera así, nos pasaría como pasó en tantos otros lugares, que una vez que se acabó la tierra, después hizo cualquier cosa, y como el privado no tenía el público no tenía los medios, terminó perdiendo el norte y después tiene que esperar varios años hasta que lo vuelva a encontrar. Tal cual. Tal cual. Porque, bueno, por eso viste que me dice, no, porque acá hay especulación de tierra. No, acá hay inversión. O sea, tal cual. Aparte, por ejemplo, esa avenida y el agregado, el valor agregado de, por supuesto que discutir cada uno de los loteos que se realizan, pero siempre con una visión de que Pinamar se mantenga en ese desarrollo, ¿no?
además del agregado, por ejemplo, de una ciudad del arte, a mí me parece maravilloso, porque no es solo dinero, qué aburrida sería la vida si fuera solo productividad y dinero, si no existiera el arte, la ciencia, la música. En fin, en esta etapa, por ejemplo, de la Argentina, que veo, y quizás en gran parte del mundo, conozco más el mundo occidental que el oriental, en la actualidad, ¿no? Veo que se le da un valor exacerbado a la productividad sin tener en cuenta las cuestiones del desarrollo humano, en muchos casos, y en algunos casos en las decisiones políticas, que no nos va bien, Por algo la mayoría de la población tiene problemas de salud mental, tiene problemas de ansiedad, de depresión, que ya están anunciados por la Organización Mundial de la Salud. Por más que algunos la discutan, hay personas de mucho conocimiento y de mucha trayectoria, y además lo vemos en la evidencia, además de la pandemia, ¿no? Que vino a sumar a eso que ya estaba previsto, Para este decenio ya la Organización Mundial de la Salud nos decía que esto iba a pasar. Entonces, también hay que apelar a otros aspectos de la vida, porque no nos va bien, porque la mayoría de la población, o sea, en la Argentina, en Pinamar, la mitad de la población tiene situaciones difíciles de vida cotidiana, ¿no? Porque en muchos casos, no sé los números exactos de la ciudad de Pinamar ahora, del partido de Pinamar, pero bueno, 50% de la gente pobre, esa gran polarización de la riqueza que hubo en los últimos 25 años, no nos da buenos resultados. Y en el mundo tampoco. ¿A quién le van a vender si no hay gente que pueda estar inserta, incluida, que tenga un buen desarrollo, que tenga una vida saludable? El otro día te escuchaba en uno de los reportajes, escuché algunos así sueltos, o algunos son muy extensos, muy interesante, el de Sergio Misnovic. Con Sergio arrancamos hablando de del mundo. Tenía que hablar, bárbaro, digo, bueno, del mundo, sí. Bueno, lo escuché casi todo, Estuve paciente. La última parte se habló de Pinamar, todo lo otro fue tal cual. Fue rememoranza. Sí, me gusta mucho la historia. Sí, me gusta mucho la historia. Sí. Y a Sergio también. Escuché a Luciano González, lo escuché a Melía. Aparte, lo de Sergio estaba bueno porque él tiene una visión diferente en diferentes puntos de lo que tengo yo, y la conversación es fluida. O sí. sea, vos podés aportar tu punto de vista, yo te puedo aportar el mío, y que escucha dirá, qué bueno Sergio, qué bueno Edgardo, y después queda, o dirá un poquito de este y un poquito de aquel. Claro que sí. Que es parte de la idea de esto. Que eso es lo constructivo, porque no se puede vivir peleando. ¿A dónde se llega? O sea, una cosa es la discusión. En 15 minutos. Sí. Bueno, eso yo siempre digo lo mismo. La política pensada en términos de ex Twitter, es una porquería. No hay ¿quién puede pensar que con el diálogo y con el acercamiento y con la discusión y valorando los procesos no hay algo que uno le cambie el punto de vista? O lo enriquezca. Exactamente. Para peor, para mejor, para lo que es, pero algo se modifica con eso. Por eso el debate tiene un sentido cuando se trata de profundizar sobre las temáticas que uno está tratando. Me quedó un tema de tu abuelo, porque me acordaba que en ese momento fuimos elegidos Pinamar como uno de los 16 distritos de la provincia de Buenos Aires para conectarnos digitalmente por primera vez el Consejo Escolar de Pinamar con la provincia, y era una prueba piloto. Vino el contador, el administrador de la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires, que tiene un presupuesto similar a un país del Caribe, por ejemplo. Es enorme, ¿no? Y Manuel Andrade, creo que era su apellido, o Manuel González. Y me acuerdo que nos ayudó un montón desde su rol en el corralón para poder armar, porque en ese momento se armaba una piecita para un cuarto para poner la computadora y que fuera ventilado, que tuviera no sé cuántos requisitos, y nos entregaron la primer computadora para Pinamar. Así que ¿estás hablando del año 91, 92? Un poquito después, sí, porque en 93 ya después mi abuelo se fue a Buenos Aires y estuvo hasta el 95, después volvió en el 94, volvió y pues tuvo un par de años en Buenos Aires. Nos ayudó un poquito, quizás no estaba específicamente ahí, fue su rol de propietario, no me acuerdo exacto los detalles, pero sé que teníamos contacto con él para hacer ese espacio y que dio su aporte. Y pensaba, volviendo al tema de la profundización de los debates,
escucho por estos días muchas veces y algunas personas del gobierno actual o concejales se ofenden un poco porque yo digo siempre que el proceso de transformación del Frente Marítimo lo inició Luis Lacabe. ¿Y por qué? Porque 10 años antes de que se efectuara, se pusiera, la ordenanza la votamos nosotros, yo estaba en el consejo todavía, pero 10 años antes de eso, Luis empezó a trabajar, porque cada vez que Biagio o el ejecutivo de ese momento proponía una prórroga, nosotros no estábamos de acuerdo. Entonces el presidente de bloque motorizó una transformación que la fuimos hablando con cada uno de los concesionarios, incluso algunos concesionarios, recuerdo un concesionario que había en ese momento en Cariló, hasta nos amenazaba de muerte. En una oportunidad teníamos uno medio loquito. Tuvimos una situación muy severa. Bueno, cada discusión de tantas horas hemos tenido por ese tema hasta lograr la ordenanza, porque también tuvimos que tener una conciliación con cada uno de los efectores de playa, porque no podíamos dejar baches, porque teníamos que conseguir que el servicio mejorara y también que se transformara ese frente marítimo de acuerdo a las condiciones que se necesitaban en este periodo, ¿no? Y que además fuera rentable y que además tuviera un acuerdo de la sociedad, porque son muchos factores que confluyen. Y siempre digo lo mismo, desde que yo tengo memoria hasta la actualidad, todas las encuestas que se hicieron en por qué la gente que visita Pinamar elige Pinamar, el primer punto es la playa. Después varía. El bosque, los entretenimientos, bla, 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 va variando. Pero mira, hubo encuestas chiquitas, que podríamos decir de una muestra corta, y hubo unas encuestas que fueron con un rigor metodológico muy aceptable, con una muestra muy importante. Siempre es el mar, siempre es la playa. Entonces, para nosotros, la mayor cantidad de variables que pudiera absorber esa decisión eran sumamente importantes. Y más teniendo en cuenta nuestra historia, porque yo el otro día hablaba con Dalto, creo que era. ¿Con quién? ¿El Dalto era el que estuvo acá? Sí, hay un señor que es meteorólogo o que se ocupa de la meteorología. Y entre el 92 y el 93, ¿te acordás? Se cayeron cualquier cantidad de balnearios que se lo llevaba. Se llevó el Faro, se llevó varios balnearios. 3. Que tuvimos unas sudestadas muy fuertes. Tocó madera, después no las volvimos a tener. Sí. No tuvimos de vuelta sudestadas. Yo me acuerdo, yo era chico y me acuerdo que tengo videos después de la sudestada, fuimos a ver todo lo que había quedado y lo grabamos. Tenía un amigo, mi viejo estaba, que sigue estando, en Italia. Entonces le habíamos mandado la filmación de cómo estaba Pinamar. Y hicimos un video ahí, que esto y lo otro. Y había avanzado muchísimo el mar y en ese entonces se llevaba las estructuras, porque socavaba y parte de las estructuras, porque el Pinar, que fue muy difícil, se llevó toda una parte. El primero que se llevó se llamaba estaba entre Marbella, por ahí, que es una de las zonas más afectadas por la erosión, ¿no? Esa zona y la zona donde está Posta Norte son las dos zonas que todos los estudios dan que son las más afectadas, seguramente porque hay más edificios, menos conservación del sector, en fin. Tiene menos altura entre la parte, el pie de donde empieza el pie de Médano y el mar. Entonces, como hay menos variación de altura, el mar cada vez que entra profundiza. Sí, pero también hay lugares que hay mucha altura y también hay una gran erosión en esta zona céntrica. Por eso cuando se hizo la ordenanza de reestructuración del Frente Marítimo, se decidió que algunos balnearios se corrieran más hacia el norte. Correcto. Para ir dejando más playa pública y más espacios que no fueran a verse con riesgo de daño. Creo que en esa parte, yo ya lo dije varias veces, el que nos escucha seguido lo decía otra vez, va a decir lo mismo, pero me cambia el invitado, así que tengo que decirlo. Bacota, ¿te acordás que había hecho iba a hacer una cancha de pádel o de tenis grande? Y eso lo mató todo a submuración, porque tenían miedo de que cuando venga el mar se lo lleve. Sí. Y eso cortaba el proceso de recirculación de arena. Sí, tal cual. Entonces eso hace que se siga dañando y siga el mar avanzando. Tal cual. Ahora, dentro de todo, más o menos pues ya van a pasar ahora 10 años. Sí. De la remodelación. Sí, de la reestructuración del Frente Marítimo. Increíble. Y dentro de todo va a estar
Por eso coincidía con Martín Melía, que el otro día decía, los procesos llevan tiempo, tal cual, lo dice la sociología, lo dice el mundo, ¿no? Los procesos sociales llevan 10 años, y mira, fueron 10 años casi antes de que se pudiera ejecutar la ordenanza, que la elaboró el Consejo Deliberante con mucha discusión de aquellos concejales. En el 2009, ¿no? ¿Fue? Sí. Ustedes la aprobaron en el 2009. Sí. Se imputa judicialmente. Exactamente. Y la terminamos de... ejecutar de Víctor, ¿verdad? No. Hernán. Ya Hernán. Hernán, que nada, fuimos... yo cuando fui a ser concejal dije, bueno, yo quiero tener un algo, quiero sacar la playa. Y fuimos a ver no fuimos a ver el juez, fuimos a ver las causas con la justicia, a ver cuáles eran los impedimentos. El estado de los expedientes judiciales. Porque había salido un fallo en contra, entonces, pero el fallo que había salido en contra era simplemente cumplir con la audiencia pública y después cumplir con cada una de las licitaciones individualmente. Entonces nada, fuimos a completar eso y después nos pidieron una ordenanza particular, que fue la que terminamos haciendo en el 2014. Exacto. Es más, en el 2015 lo pudo haber firmado, porque firmó algunos contratos de Elizalde, pero Pedro podría haber iniciado en el 2015 la reestructuración del Frente Marítimo. Mirá. Pero bueno, la inició después Martín. Porque cuando asume Martín tiene todo. Todo listo. Una política de Estado, se quiera o no se quiera. Exactamente eso que iba a decir. Tenía 10 años de trabajo, con todos sus dimes y diretes, con todas sus interpelaciones y todo, finalizada para la ejecución del nuevo intendente. Y se la dejamos toda hecha, para que la firme y que después es lo más difícil, porque todo lo otro es de pico, pero después la ejecución es más importante que todo lo otro. Bueno, yo creo que no. Yo creo que todo es importante en los procesos en una sociedad. Claro, pero si ejecutás mal, puedes tener la mejor ley y te queda feo. Por supuesto. Y si ejecutas bien, puedes tener la peor ley, pero te queda lindo. En este caso, como era con la participación del privado, y la gran mayoría de los privados estaban ya contestes con lo que se había trabajado, porque en un principio, por ejemplo, Linares, que en paz descanse, no quería saber nada. Ninguno quería saber nada. Aparte les achicamos un montón de lugar. Exacto, la superficie fue menor, la inversión que había que hacer, había que garantizar también un tiempo para que esa inversión se pudiera amortizar, en fin, no se quería tomar, en fin, el proceso para mí... Y todo esto se hizo con dinero ajeno, porque al municipio le costó cero. Exacto. Una política de Estado consensuada con el privado y avalada por la sociedad, porque ya cuando se hizo con la Universidad de La Plata la última planificación estratégica de acuerdo al Programa Participativo de Desarrollo Sustentable, ya había muchos sectores de la sociedad que estaban contestes con este cambio. Por ejemplo, participaban muchas organizaciones intermedias que en ese momento tenían mucho peso en las decisiones que se tomaban a nivel gubernamental. Y ya ahí la Fundación Ecológica, la Asociación de Hoteles, había muchos sectores que habían participado y ya estaban involucrados en que era necesario un cambio y se sentían partícipes de esa decisión, ¿no? Es que era necesario un cambio. Era necesario. Bueno, así creo que hay otras decisiones políticas. Por ejemplo, recuerdo en aquel momento, en década del 90, el director nacional de Obras Hídricas era un vecino de Cariló, el presidente del Ente Nacional de Obras Hídricas, el ENOSA. Y nosotros estuvimos a punto de tener la planta. Es decir, se votó para que se realizara, se había hecho un estudio de todo lo que sería la conexión cloacal interna del partido, y menos Cariló, no me acuerdo si estaba solo la parte Cariló comercial de Cariló. La cloaca de Cariló vino después. En ese momento el estudio se había hecho con una empresa que había hecho varios estudios en la Argentina para el ENOSA, y teníamos asignado un crédito fundamentalmente para las zonas de mayor densidad y Ostende. Y se votó negativo en el Consejo, si no ya tendríamos la cloaca hecha, porque en aquel momento estaba presupuesto y estábamos en el presupuesto del gobierno del Ente Nacional de Obras Hídricas, que dependía del Estado Nacional. ¿Cuántas veces estuvimos cerca de tener la planta depuradora? Y en ese momento para mí fue lo más cercano, porque ahí había lo que había era una duda sobre si estaba sobrevaluada. Algunos dudaban de eso. Yo creo que, como aprendimos muchos años después, como vemos en otros países del mundo, las obras públicas a veces tienen una sobrevaluación por la tardanza que se tiene en los pagos. Bueno, en otros casos no, Yo tengo por una otros visión motivos. bastante
Negativa. No, ejecutiva de eso. Ah, claro. La paga la nación, la provincia, si está la plata, si firma, no, porque vale 2 pesos más. Sí, firma. Claro. Cuando es la nuestra, veamos si podemos. Perder la oportunidad es una pena. Más, un peso menos. Claro. Porque si para no te mí pasa esa oportunidad fue, porque además era un vecino de Cariló que tenía mucho interés en que eso se desarrollara, tenía muchos vecinos cercanos también que él tenía contacto. Bueno, lamentablemente no se pudo llevar a cabo. Se votó, algunos votaron negativo. Y en ese momento la mayoría eran PP, ¿o no? No, porque tuvimos momentos en que estuvimos parejos y bueno, se votó negativo. No alcanzaban los votos. Eso fue por asamblea de concejales y mayores contribuyentes. No fue como... no fue por... Claro, porque creo que una parte de la obra había que devolverla, algo así. Entonces, bueno, se pasó la oportunidad en ese momento. Y ahora teóricamente estamos cerca de otra oportunidad. Que por quien estuvimos charlando acá ¿Por la planta? Sí, por la planta. Lo vengo escuchando, pero no tengo detalles precisos. Yo creo que tenemos que decir basta, tenemos que abrir nosotros la billetera y hacerla. Ajá. El proyecto que está es para hacerla en el partido de Pinamar, según escuché, dentro de nuestro territorio. ¿Dónde está? ¿Dónde está en la el laguna mismo de lugar Roma? donde está, con una planta que sería segmentada para utilizar. No sé bien cuál es el proyecto que está ahora, que me dijeron que está en proceso de licitación, que se había abierto y demás, y que teóricamente ya estaba. Pero si pasa mucho tiempo más, tampoco sirve, porque nos impide un montón de beneficios y de cosas tener la planta. Y sí, además de que ya estábamos contaminando el suelo de una manera que no sé si es muy acertada. ¿Vos sabés que el capítulo me dijo que no? Otro capítulo me dijo que no, porque tenemos una particularidad única. Ajá. Que el nitrógeno, los nitritos se guardan en el subsuelo y no hay aire. Entonces hay un ecosistema propio que tenemos que cuando se eleva como nitrógeno, porque se descompone por oxidación. Mira. Por eso hay tantos olores. Mira. Y es como si tuvieras pero es un ecosistema que es único. Bueno, no hay en otro lado. Es más, cuando hizo el paper y Leandro Rodríguez Capítulo es un... ¿qué era? ¿Geólogo? Geólogo, creo. Sí. Que vino a hacer la tesis acá. Sí. Yo era justo concejal y bueno, hizo la tesis y me explicó, me enseñó, lo tuvimos acá hace un par de semanas atrás. Y nos decía que los sedimentos se guardan en un lugar donde no hay aire. Entonces cuando eso se eleva, hay un proceso químico, yo no soy químico, pero básicamente se transforma en nitrógeno. Mira. Y eso evita que los sedimentos se acumulen. Okay. Es una cosa de todos modos, rara. en una época, en el centro comercial de Cariló, cuando aprobamos la cloaca, estuvimos como no sé cuántos meses yendo a Cariló los domingos, íbamos con Luis, en ese momento el arquitecto Roberto García, que era el director de planeamiento. Bueno, fuimos varias veces a reunirnos con los vecinos para toda la zona comercial, la zona hotelera, en fin, porque había que hacerlo por adhesión. Era una obra que la hizo la CALP. Recuerdo que había cierta... nunca lo vi escrito y firmado, pero sí había una consideración de que el suelo estaba algo contaminado en la zona comercial. Claro, que había... el subsuelo se contamina. Lo que Exacto. no se contamina es el lugar donde está la laguna de Rama. Claro, por la fisonomía de la planta en sí misma. Y entonces allí fue que se consideró hacer las cloacas en ese momento, que nos costó varias reuniones sábado y domingo, porque trabajábamos todos los días. ¿Y Valeria no se adhirió por una cuestión...? No, en ese momento se hizo Cariló, todo el centro comercial y la zona hotelera, por la avenida que está, digamos, no recuerdo ahora el nombre, se me fue. La continuación de España, que es Llanes Pinzón. Sí, pasa por ahí el cañón. No, pero me refiero la avenida de Cariló, donde están todos los hoteles. Boyero. Divisadero, Boyero es la que corta, y bueno, la que está, y Cerezo es la otra también que corta del otro lado. Boyero y Divisadero son paralelas, Cerezo corta, es perpendicular al mar, pero la avenida que están todos los hoteles, no me acuerdo ahora, vuelvo a decir, es donde
había todo el centro comercial y la zona hotelera de mayor densidad. Allí se consiguió en que es el momento la adhesión necesaria con mucho esfuerzo y bueno, y se logró la cloaca. Después se hizo toda la zona de Ostende y Valeria, hotelera y comercial. Pero el caño que pasa hasta llegar a Cariló pasa por Yáñez Pinzón. Pasa por Yáñez Pinzón y Valeria no se dirigió. ¿Ah, no? No. Ah, mira. No tenés conexiones de Valeria del Mar en esa zona. No recuerdo, la verdad no, que no lo tenés recuerdo. el día de hoy. Mira. No, el día de hoy no lo tenés. Espora, Azopardo, toda esa zona sí tiene conexión. Espora, no toda Espora. No toda. No. Pero hay un tramo que sí, ¿eh? Sí. Que no sé bien por dónde empalma. Sí. Azopardo, que está en todos los hoteles. Pero Espora no. Ah, mira. No, Espora mira. No. Bueno, nos falta, por eso... es que está todo por hacerse. Todavía hay mucho. Y eso es lo más importante que está por hacerse. Sí. Sí. Si no somos un gigante de pie de barro. Surge con el Código de Ordenamiento Urbano, ¿no? Que decía el otro día Julio Falvo que en la actualidad están pensando no solo en lo que va a significar el desarrollo del código para Pinamar y todas las zonas que nos faltan todavía, más lo nuevo, sino que además están pensando en una ciudad digital, que en eso coincidimos todos, ¿no? Avanzar en lo digital, la pandemia, por ejemplo, nos obligó a digitalizar todo el sistema de salud. Pero ya queda, que hay que avanzar, hay que y nunca alcanza. No, siempre vas a estar atrás de Yo conseguí, por ejemplo, tramité y gestioné desde mis últimos años en la Secretaría de Salud, en la Dirección de Gestión, un equipamiento digital que nos dio la Nación con un servidor que después pasó a Hacienda para que Hacienda aumentara su capacidad, porque el servidor que obtuvimos desde Nación era muy superior al que teníamos en ese momento. Y bueno, 20 equipos de PC con sus UPS, o sea, monitores. Meses me llevó de trabajo porque era un crédito internacional para en ese momento la Secretaría estaba en manos de Eduardo D'Agostino y él me impulsaba a que lo lleváramos adelante. Pero son cosas que después quedan cortas, porque lo digital, viste que enseguida pasa a ser pasado. Sí, el presente pasa a ser pasado rápidamente. Cumpliste, sí, bueno, ahora vamos con el siguiente porque esto ya se terminó. Y bueno, la ciudad tiene que adecuarse a lo digital, obviamente, y todos los que tienen responsabilidad dirigencial, todo sin exagerar, ¿no? Porque yo en algunas cosas de los dirigentes actuales que desprecian bastante a las personas mayores, y incluso hay muchos vecinos como yo o mayores incluso que se sienten poco escuchados, sobre todo en la gestión anterior a la de Juan, equilibrado, porque el mundo digital nos ha dado grandes transformaciones, como vos contabas, hoy por WhatsApp te comunicas con tus empleados, o sea, yo durante años, desde mi gestión, hice cosas en Valeria que estaban orientadas a Pinamar, al hospital, a personas que viven. Obviamente que la digitalidad nadie la puede cuestionar, que tiene cosas maravillosas. Yo siempre digo que quiero un robot en casa que pase el trapo. Y ya 5 años lo tenés. Menos, viste que el otro día escuchaba, cuestan $10.000 y ya tienen cara simpática. Sí, bueno, pero para que sea masivo y nos llegue, hay que esperar 5 años. Pero decime, por $5.000 no compramos una robot que haga las tareas y la compartimos. Mira, yo estuve el año pasado en Estados Unidos y me compré un robot aspiradora. Esos que son redondos, ¿viste? Sí. Y todavía cuando estábamos así, mi señora me dice, no, bueno, pero esto hace mucho ruido. No, yo lo compré porque yo vi que era bueno. En realidad yo había visto que pasaba el trapo y en mi inglés había confundido un término, solamente aspira. Y yo, no, vos lo ponés y te vas a olvidar. Dicho y hecho. El robotito dibujó, mapeó todo el sector, toda mi casa, donde están los muebles, las cosas y todo, y son las 4:30, 5, y empieza todo. Y te olvidás. Después cada 2x3 te tira la alarma de que te hace piquete o no te funciona si no le compras el cosito que va, el cepillito,
la Claro. bolsita que... Quieren que lo atiendas. Quieren que lo atiendas, pero sí, te olvidás, no tenés que barrer. Claro. O sea, haces la mantención, haces la limpieza, pero después para el mantenimiento de Claro. la casa, el cosito ese redondo se encarga de todo. Por eso, esta era digital, por ejemplo, en mi caso, que tengo más de 60 años y que fui migrante digital, pero siempre me forcé, ya te digo, en el Consejo Deliberante, en el Consejo Escolar, hace ya muchos años, fuimos uno de los primeros distritos que puso una computadora, o sea, me forcé siempre porque esa transformación llegara. Pero creo que tiene que interesarse a toda la ciudad, hay que enseñarle a los chicos, a los medianos y a los grandes, llevar, por ejemplo, la cultura de lo digital a las personas de mediana edad que son migrantes, porque muchas veces se desvaloriza esa capacitación y es imprescindible. El migrante es nativo digital, migrante digital en función de que es gente que no viene de lo digital y que después termina aprendiendo. Eso es imprescindible para que una ciudad la consideremos moderna, inclusiva, que funcione, porque todos tenemos que estar al tanto y posibilitados de manejarlo y de además instruir a los que nos visitan. Pasa que el problema también que tenés con lo digital es que lo digital lo hacen los programadores. Y el programador piensa, porque tiene que armar así, porque si no, no hay otra manera de hacerlo, en pasos lógicos consecutivos para realizar. Y el que lo ejecuta no piensa en eso, piensa en hacer la menor cantidad de cosas posible, toca los botones y muchas veces tenés sobrepasos o tenés cosas o tenés chequeos que son innecesarios. Y cuando vos le preguntás al que programa y que te diseña la pantalla, no, porque uno tiene que revisar si tiene un error antes de ponerle enviar. Digo, pero si tenés 25 personas no revisás si tenés enviar. Y si me pones otra pantalla te lo voy a hacer rápido porque quiero atender al que sigue atrás. Entonces hay muchas veces que lo digital queda lejos del usuario final, pero porque se sobrepiensa en función de cómo tendría que ser. Es como, viste, cuando tenés un excelente arquitecto, pero tiene que desarrollar una función, una faz comercial o una faz profesional de salud o de algo muy específico, que si no es médico o no es comerciante o no está justo en ese palo, hace el mejor y el más lindo edificio que hay, pero después te terminás chocando con los muebles. Es verdad. Bueno, por eso hoy en día no se concibe ningún proyecto si no es interdisciplinario, transdisciplinario, ¿no? Se necesita de muchas cabezas, de mucho conocimiento, hay mucha información al servicio de la población. Ya no se concibe que una trabajadora social intervenga sola, siempre tiene que haber otras especialidades que se complementan, ¿no? Bueno, a propósito de, por ejemplo, lo difícil que es entender el funcionamiento del Hospital Garrahan, yo lo tuve que usar con mi hija más pequeña hace 40 años, 35 años, y ya en ese momento, que era incipiente su creación, lo vi como una cosa de una planificación estratégica y espectacular para ser justamente el vértice de cualquier sistema de salud de un país y hasta del Mercosur en aquel momento. Más allá después de las cuestiones económicas, que eso es otro cantar. Y bueno, hoy en día el funcionamiento de ese hospital es tan virtuoso porque además de atender complejidades únicas y muy especialísimas, que no tendría sentido formar gente en otro lugar, la interdisciplina hizo que sea virtuoso. Entonces un tratamiento oncológico infantil tiene una cantidad de cabezas pensándolo y pensando después cómo se puede mejorar, que es lo que nos da esta... Y no es solamente matar el cáncer, es hacerlo de la mejor manera para que no afecte al paciente. Y pensar después cómo se logran cuestiones para que eso no vuelva a ocurrir. En algunas enfermedades se logra con el estudio, con la investigación, con la ciencia, ¿no? Sobre todo, en fin, bueno, un ejemplo actual que realmente vale la pena pensarlo, porque no es solo la productividad económica, también es el desarrollo humano. Y el desarrollo humano tiene estas cuestiones también. Pasa que también tenés la eficacia y la eficiencia. Uh-huh. Un gobierno nunca puede dejar de ser eficaz. Uh-huh. Porque si no es eficaz no cumple con sus tareas. Uh-huh. Y después lo que estamos acostumbrados a ver desde la parte pública es que no son eficientes. Llegan a destino, sí, pero ¿cuánto gastaron? Y todo el tanque de nafta. ¿Y cuánto hicieron? 20 kilómetros. Y no, hace 500 kilómetros con el tanque de nafta. Bueno, pero llegamos a destino. Que es muchas veces lo que te pasa o lo que vos ves de afuera, ¿no? Después cuando entrás tenés otra realidad. Porque desde afuera se ve una realidad.
Pero todo el mundo tendría que pasar por un añito de administración pública. O deberíamos ocuparnos más de explicar, porque también es una Pero obligación. no lo vas a entender hasta que no lo vivas. ¿Te parece? Yo me pasó. A mí me parece y me pasa que... cuando entra gente nueva que viene, y cada 2x3, ya cada vez menos, alguno me pregunta, che, digo, mirá, esto funciona así. Vos vas a entrar a un lugar donde vos vas a hacer esto. Sí. Fíjate, vos de esto no vas a salir. Si querés, plantealo, pero vos estás regulado por esto, aquello, esto y lo otro, o sea. Claro. Bueno, hay una cantidad de burocracia, yo no digo que sea el buró ruso, pero tampoco creo que la burocracia en algunas cosas ordena. El tema es que me parece que hace unos cuantos años ya la corrupción atravesó los sistemas, no solamente la política, los sistemas sociales, ¿no? Porque recuerdo en aquel momento cuando el Poder Ciudadano lo empezó a medir, que era muy prestigioso en hacer esos estudios en diferentes partes del país, lo que ellos explicaban era que la corrupción atraviesa toda la sociedad, atraviesa todos los sectores sociales y todos los grupos etarios cuando se enquista. Y si no hay una decisión específica, entonces se empieza a deteriorar lo institucional. Porque la sociedad tiene que tomar la decisión de decir, esto no va más. Exacto. No es el político el que toma la decisión. Nosotros Exacto. culpamos al político, y se culpa a la jueces, política. Y se culpa a la política. Pero la realidad es que es la sociedad la que está enferma, porque es la que elige y pone a esos ahí. Y además es la sociedad la que también avala estas cuestiones, porque hay una cantidad de cuestiones que estamos acostumbrados a hacerlas siempre por el mostrador del costado. Eso está mal. Pero, eso nunca, o sea, si se boicotea la política como partidaria, como elemento institucional y propio de la democracia, ¿en qué sistema vamos a vivir? No entiendo yo. Pasa que la sociedad pone líneas rojas, pues las borra o las mantiene. Cuando hoy a nadie se le puede ocurrir un golpe de Estado, en líneas generales. ¿Por qué? Porque hay una línea roja marcada. No me importa decir derecha, izquierda, a mí no me gusta. Exacto. Y yo sé que la mayoría de lo que está escuchando del otro lado no le va a gustar y lo va a manifestar que no le gusta. A mí no me gusta lo que hace hoy Patricia Bullrich con el tema de el decreto que sacó para la Policía Federal. Uy, qué antiguo, aparte. Todos los que estudiamos algo de las ciencias sociales, perdón que te interrumpa. Eso está todo mal, está todo podrido. Por la cara, te vi cara de... No solamente por la cara. Yo puedo publicar algo en una red social porque yo tengo un sentido del humor perverso, pero es sentido del humor, que no lo hago público porque si no tendría más problemas de los que tengo, pero en privado tengo un sentido del humor perverso, tengo un humor muy negro, muy ácido, lo sé manejar, con quién lo puedo decir y con quién no, pero si yo sería humorista, por ejemplo, yo sería como soy. ¿Entendés? Y cada vez por tres puedo poner algo que alguno no puede entender el sarcasmo. Yo hablo mucho de sarcasmo muchas veces, y no puede entender sarcasmo, lo que sé, me va a venir la federal a buscar. Claro. En función de que yo publiqué un posteo en X, que hice un video en Instagram o en YouTube o lo que hablamos acá. Y eso es terriblemente contraproducente. Yo creo que eso a la corta lo van a tener que cambiar. Entiendo que sí, de todos modos, no toda la responsabilidad se le puede aducir a la sociedad con el mismo peso que tienen las personas que tienen poder de decisión. Pero las personas que tienen poder de decisión... Porque hay muchas personas con alto poder de decisión que llevan, por supuesto que hay una influencia, ¿no es cierto?, del medio y el contexto donde uno vive, pero que han llevado las cosas a terrenos que no son de los más razonables para vivir comunitariamente. Es decir, la agresión deviene en violencia, los modos, la polarización de la riqueza hace que las personas tengan una exclusión social que lleva a mucha frustración, a muchos enfrentamientos sociales. Es decir, hay que buscar, no puede ser que en un mundo tan avanzado no se pueda equilibrar un poco más el modo de vida. Escuchaba el otro día que decían, por ejemplo, la falta de vivienda. Es una queja constante de la población local que no puede acceder a una vivienda, ¿no? La crisis que hay es un tema que lo tenemos que abordar de alguna manera. Acá y en el país, no es solo acá, es uno de los temas en todos lados, ¿no? En todos lados, de hecho... Acá más todavía porque hay, digamos... No hay país que esté por fuera de ese problema. Tengo una amiga que la fui a visitar ahora hace poco, estuvimos en Italia, y ella me contaba que
su marido, Sí. en su momento era su pareja, antes de comprar la casa donde estaban, se aseguró de vender el departamento. Pues si tienen más de 2 propiedades, es un tema fiscal y que el gobierno italiano te cobra más impuestos. Y después que, como ya está, ya no es como acá que haces el contrato y bueno, de última no declarás o lo que fuere. Los juicios de desalojo llevan tiempo y tienen toda una problemática bastante marcada, porque la gente viene, se le queda, se quedan más tiempo del que deben, después no se los puede sacar, después hay que pagar los impuestos por lo que no te pagan. Tremendo. Claro, que es el mismo problema que tenés acá, nada más que pagando los impuestos, ¿no? Que tenés acá con las usurpaciones o con la gente que se queda cuando no se tiene que quedar. Y vos vas a otros lados, como Estados Unidos, que si vos no pagás te ponen el eviction note, te ponen la nota de evicción y si vos no pagás te quedaste afuera y te encontrás un día con un candado y está. Pero tienen otros problemas, porque como eso funciona bien, las corporaciones deciden comprar grandes cantidades de vivienda. Entonces hacen que vos no puedas competir, porque estás compitiendo contra BlackRock, que tiene 3 trillones de dólares o 5 trillones de dólares, Claro. o contra el yerno de Trump, que tiene grandes empresas que se dedican a comprar tierra y Desarrollarla. y hacer las viviendas para después alquilarlas. Y las alquilan a un precio más alto del Claro, que fuera controlan del el mercado. antiguo. Claro, entonces la vivienda siempre, hasta el día de hoy, es un tema que no importa en dónde estés, siempre tenés la vuelta de que está difícil para alquilar, está difícil para comprar. Lo que tenés facilidades en otros lados es con respecto a créditos que acá no tenés. Claro. Eso es otro factor que influye negativamente. En fin, yo creo que tenemos que reivindicar la política en el mejor sentido de la palabra y acercarla a la gente, porque me parece que hay una distancia muy grande en la actualidad entre los dirigentes, que tienen una visión y un modo de vida que está muy alejado de grandes sectores de la población, y eso ha hecho que se genere una grieta. Bueno, se usó para otros términos, que se genere una distancia que mucha gente no se siente representada, ¿no? Porque sus condiciones de vida, yo recorro mucho el territorio, hasta me acabo de jubilar, Sí. hace 15 días. Felicitaciones. Gracias. Después de muchos años de trabajar en la MUNI y en el Consejo y en Cultura, fueron los lugares, trabajé en salud, en cultura, en el Consejo Deliberante. Pero mis recorridas territoriales, muchas veces visitando a personas, a familias con recién nacidos o mujeres solas con recién nacidos, hay muchas necesidades no cubiertas y muy poco conocimiento de lo que le va pasando a las personas por parte de los dirigentes, ¿no? Que tienen otras vidas y otras rutas. Es como una vez escuché que en Buenos Aires, cuando venía alguien muy importante del exterior, lo llevaban solo por Puerto Madero y el Paseo del Bajo. Bueno, eso no es Buenos Aires. Entonces, claro, me parece que eso hay que reivindicarlo, que hay que tomar en cuenta los desarrollos que tuvo Pinamar históricos, de trabajo de muchísima gente que aportó su conocimiento y su sabiduría para ser lo que somos hoy y para poder pensar para mañana, ¿no? El trabajo que se hizo en 2 ocasiones con la Universidad de La Plata tiene una base que indica, por ejemplo, la relación en un ejemplo, tiene muchísimo contenido que sería bueno que se repase, pero por ejemplo la relación entre el metro cuadrado de playa y los habitantes que podemos soportar en el territorio, en esto que somos, en esta franjita costera que somos. Entonces, no podemos ir tanto para arriba, porque ¿dónde vamos a estar hacinados? Como en algunos lugares del mundo, que la playa es una cosa que no se puede disfrutar. Bueno, eso Lo que hay que elevar, me parece a mí, es el valor de lo que ofrecemos. Y entonces ahí vamos a tener una ecuación que cierre. Después, y después hay una cantidad más de cuestiones que hacen al desarrollo sustentable, Nosotros, sostenible. Pinamar tuvo en el 70, no me acuerdo ahora, Sí. un juicio en contra, un juicio que lo falló la Corte Suprema de la provincia, que era cómo conectábamos con Monte Carlo. Uh-huh. Monte Carlo es la primera localidad Uh-huh. de Pinamar, o del partido de Pinamar, y es la que todavía nunca se desarrolló. Que
me decía el otro día mi cuñado, que es el 40% del territorio de todo el partido en tamaño. Y ese fallo dio que se haga la Avenida del Mar hasta Monte Carlo. De hecho, si vos te fijás en Google Maps, la Avenida del Mar llega hasta Monte Carlo y ves un dibujo de calles de Monte Carlo que obviamente está tapado por la arena. Me contaba mi abuelo, yo lo aprendí por mi abuelo, después lo aprendí después de la parte legal. Y después eso se tapó, porque la arena y demás. Sí. Y va a ser todo un desarrollo, va a ser todo un desafío, más allá de la discusión de ahora de una ecotasa o lo que fuera, o el privado que quiere, porque nos va a cambiar nuestra relación con el turista, la frontera, los médanos y demás, cuando se haga Monte Carlo. Porque si vos haces y desarrollás Monte Carlo, por el mismo fallo judicial que Pinamar se vio con sentencia en contra, si no lo haces por la Avenida del Mar, lo tenés que hacer por otra avenida. Porque no era solamente conectar por ruta. Pinamar en el 70 dice, bueno, si quieres, vas por la ruta y nos conectamos. Y dice, no, si es parte de tu partido, tiene que estar todo el partido conectado por calle. Claro. Entonces dijeron, bueno, ¿qué es lo más fácil? La Avenida del Mar, hicieron una Avenida del Mar extendida, sacaron la foto, cumplimos con el juez, Monte Carlo sigue estando ahí sin desarrollar. Pero Monte Carlo en un futuro inmediato, no inmediato, pero sí inmediato, va a ser una realidad. Y cuando sea una realidad, como Costa Esmeralda lo es hoy, y empezaron hace 20 años atrás o un poco más. 20 años. ¿No? No, más. 90, 2000, 25. Claro. Sí. Sí, porque yo estaba con el cuatriciclo y me alambraban los médanos. A mí no me gustaba y les ataba los palos y se los arrancaba con el cuatriciclo. Porque quería andar por los médanos. Y bastante salvaje. Bueno, eran otros momentos. Y se podía. Sí, éramos poquitos, era otra cosa. Pero nos va a cambiar la realidad y nuestra predisposición y utilización de playa. Sí, claro. Porque cuando vos hagas una avenida, después lo que vas a tener del otro lado es como hoy tenés la Avenida del Mar y después del otro lado tenés los balnearios. Pero Monte Carlo va a tener su parte geográfica, territorial, que va a tener también un uso de ese espacio de playa que es limitado. Lo Correcto. que quiero decir es que a veces pero hoy ocupás toda la playa. Pero en Monte Carlo va muy poca gente. Pero cuando vos vas a la frontera, sí, está todo ocupado. Sí, yo lo que tomo eso es como un dato histórico para tenerlo en cuenta, porque muchas veces se escucha en la actualidad que se pretende un desarrollo, un crecimiento que no es un desarrollo sustentable o sostenible. Entonces, me parece que eso está bueno tenerlo en cuenta para que no pasamos a ser un lugar no. de una masividad que produzca hacinamiento, ¿no? Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos que ser selectivos y ser especiales y tener lo que siempre nos diferenció, la tierra, los retiros amplios, el verde. Eso es lo que nos da la belleza y lo mágico que somos y lo que se puede. Estamos transformando en los últimos 12 años, por ahí 15. Yo me acuerdo, tal vez que era por una cuestión de que yo era chico, pero para mí todas las calles de Pinamar siempre eran anchas. Y las avenidas eran anchas. Mirá. Y hoy yo me encuentro con que cada vez estamos más chiquitos porque le ponen la vereda, el cordón, el estacionamiento, la intifada al auto, porque los autos ahora son malos, entonces vamos y cada vez me encuentro con que tengo más problemas de tránsito, porque yo soy de la época en donde show era doble mano. Ah, sí, yo también, claro. ¿No? O sea, es más, fue todo un tema, porque yo me acuerdo que en el Mundial del 86, o el del 90, 86, 90, que festejábamos por ahí, porque habíamos ganado no me acuerdo de cosas, y yo digo, pero venían autos de enfrente, y después, claro, porque yo era doble mano. Y no había veredas, claro, y no había cordón, ¿no? Todo eso se hizo en los 90. Y pero no es que todo pasado fue mejor, porque a veces suena como, viste, que nos critican a los que decimos esto. No es nostalgia, pero el tema era, estacionabas en 45 grados, vos caminabas por donde caminás hoy, y entraban más autos. Sí, hoy no estacionás en 45 grados, caminás por el mismo lugar donde caminabas hace 30 años, y entran menos autos. Y tenés más tráfico del que tenías antes. Sí, tráfico mucho más, pero siempre yo creo que hay que darle prioridad. Eso para mí es crear la identidad. Darle prioridad al peatón es parte de nuestro ser pinamarense. Entonces, queremos caminar
lento y darle prioridad al peatón. No queremos semáforos, queremos que la gente, si quiere andar en auto, que ande, pero lento, porque esa es nuestra forma de vida. No queremos pagar estacionamiento, porque nos gusta tirar el auto en cualquier lado y caminar y charlar con... Eso somos nosotros. ¿Por qué tenemos que desvirtuar eso? La avenida Constitución es Pinamar. ¿Por qué? Porque tenés un árbol y que va, no se cortó el árbol, se va una parte por un lado y otra por el otro. En intermedio me cortó un eucalipto enorme, hermoso, divino, que tuvo 60 Bueno, los años eucaliptos están cuestionados, ¿viste? Que están cuestionados en la zona urbana. Bueno, sí, porque se caen, pero todo se cae. Pero dejá el eucalipto, hacer el mantenimiento. Sí. El eucalipto no es una planta para zona urbana, porque cada 2x3 es una rama blanda que cada 2x3 se parte y cae un pedazo hacia cuando no está mantenido. Pero haces el mantenimiento, cortás el eucalipto, lo mantenés. Mira, yo voy a Gesell y cuando yo estoy entrando, porque mis hijos van a Arbizu, que es un pediatra que es un genio y atiende en Gesell. Sí. Y yo estoy entrando a Gesell y cuando yo voy a tomar la rotonda veo un árbol maravilloso a mano derecha que está ahí, que es gigante. No sé cuántos años tiene, pero yo miro ese árbol y digo, qué lindo árbol. Qué belleza, tal cual. No es que yo amo los árboles y que no hay que cortar ninguna planta ni nada por el estilo. No. Pero si vos podés darle como identidad de Pinamar... Sí, algunos son emblemáticos. Y hay lugares que el paisaje varía mucho. Tarda mucho en crecer. No es que cortás un árbol y ponés 3 para... No, porque un árbol cuando vos lo cortás produce X cantidad de oxígeno, que saca dióxido de carbono. Que esto es... Vos transformás el oxígeno en dióxido de carbono para que la planta lo transforme de dióxido de carbono en oxígeno. Entonces, vos le das de comer a la planta y la planta te da de comer a vos, porque si no, ninguno de los dos respiramos. Es una relación simbiótica. Pero tener un árbol grande, lindo y bonito, la gente se para a verlo. Si vos, cuando tenés un desarrollo inmobiliario, ¿qué es lo que se paga? La sombra. Si no te vas a La Mansa ahora, que recién ahora está empezando a hacer una opción, después de 20 años, y recién ahora tiene árboles. Porque vos no ponés una casa en el medio de un médano, en el medio de un páramo, sin nada de sombra, porque te cocina el sol, o te cocina el frío. Tal cual. El árbol es el que te da el resguardo del viento, de la humedad, te mantiene, y decís, qué lindo, y te relaja la vista cuando vos lo ves. Entonces, cortar algunos árboles, como se los ha achurado así, per se, sin motivo, ¿no? Porque se está cayendo el árbol y bueno, hay que tirarlo. Obvio. No hay mucho. Pero cuando tenés árboles grandes, y por eso digo, a mí me encanta Constitución, porque vos tenés un árbol gigante y vos vas por un lado, vas por el otro. Y además el paisaje urbano que se conforma nos da esto que todo el mundo que viene a Pinamar dice, ¡qué belleza! O sea, ese pasto que mantenemos los vecinos hasta lo que sería un cordón perdido, que teóricamente sería una vereda. Bueno, sí, en algunos lugares se puede exigir que sea mejor en las arterias principales, por supuesto que hay lugares que necesitan ser más accesibles, pero en los barrios, que solo pasamos por la cuadra 5 locos que vivimos ahí, porque los barrios, yo viví muchísimos años en la B5, todos los parques llegan hasta la línea, digamos, de lo que sería el cordón perdido. ¿Por qué lo vamos a sacar? Si es hermoso y es una belleza natural que nos ha dado y nos ha constituido ese paisaje, lo que somos hoy, por lo que la gente nos admira y por lo que somos diferentes de otros lugares. Para mí lo más normal del mundo era caminar por el medio de la calle. Claro. Suponete que ahora hay mucho más tráfico y se necesite ser más ordenado, pero uno puede caminar por el pasto, sí. Digamos, esas cosas que hacen que nos constituyen. Además tenemos la suerte de que tenemos una cantidad de esculturas a cielo abierto para mirar desde cualquier lugar. Hay ciudades del mundo que se caracterizan por tener, el otro día leía, por ejemplo, la historia del Guggenheim en Bilbao. O sea, la ciudad pasó a tener un turismo y una cantidad de visitantes y a estar en todas las redes sociales del mundo, porque por ese hecho artístico. Nosotros tenemos esa bendición, que tenemos el aporte de una empresa privada, algunas no, algunas fueron con contribución de los privados de varios, como es la escultura del Pájaro Gómez. Después a algunos le puede gustar, a otros no, pero eso te distingue, porque el arte siempre moviliza cuando uno lo sabe mirar, uno distingue a la ciudad. Esa piña preciosa de Gastón Díaz, las obras que hay en la Isla del Golf,
todas las obras que hay sobre show en el golf, que uno pasa y las ve, la mano del ocaso, una belleza trascendental. Y eso nos distingue, no es solo dinero, Claro, es arte, valor. es golf, es todo lo que al ser humano además lo enriquece, ¿no? Para tener una vida más plena. Entonces, todas esas cuestiones, más cómo vamos a seguir desarrollándonos, son fundamentales para mí. Y en ese caso creo que hace falta... El otro día te escuchaba que hacían un comentario, por ejemplo, sobre el desarrollo de la salud. Pero el problema que tenemos en un punto, tenemos muchos problemas en la Argentina, como mencioné el Garrahan, hay otras cosas, pero también hay otra cuestión. El privado no quiere absorber las cuestiones que en la salud no dan ganancia. Entonces es muy difícil también mantener altos estándares cuando hay cosas que no son rentables. Pero Por lo yo tanto, creo- eficientizar un presupuesto, creo que fue tu papá que en un momento estuvo como intentando mejorar un poco las finanzas del hospital. Me Sí. parece que recuerdo eso, ¿no? Dijo que para solucionarlo había que echar 100 personas, empezó a acomodar, tuvo lo que es el intendente, empezó a llamar una por una, explicarle que terminaba el trabajo, porque si no, esto es fácil, si vos tenés plata, Lo llevas adelante, si no tenés plata, lo mantenés. Ahora, si lo que mantenés se te muere la gente, o no podés hacer el servicio que necesitas dar, es fácil, tenés que ver cómo haces, porque si no, creás una estructura que lo único que hace es vivir de... El presupuesto. sí, pero no estatal. brinda el servicio por el cual está. Y bueno, nada. Bueno, vos después, no has tenido buenas experiencias, te escuchaba en varias oportunidades. Después le dijeron que volvieron para atrás y papá presentó la renuncia y hasta ahí llegó. Se retiró. No, yo no No es me que no acordaba ten- de cómo había sido No, no. exactamente. Yo no es que no he tenido buenas experiencias, yo he tenido pésimas experiencias y casi le cuesta la vida a varios de mis familiares. Y le costó la vida a mi abuelo Luis. Entonces, y yo cada vez, y no hablo en función de otros, porque puedo hablar en función de un montón de gente que conozco y que le ha Claro. pasado lo mismo que me pasó a mí. Yo creo que hay una gran porcentaje, no es de la gente que, porque no importa quién esté, no importa si es si era Cuspín, MUPP, PJ, radicalismo, quienes están ahora, siempre hay una línea que yo veo que el hospital de Pinamar no está a la altura de lo que tendría que estar, porque es un monstruo muy grande, y como es un monstruo muy grande, no hay nadie que lo pueda llevar a controlar, a ser realmente eficiente, pero no solamente, no eficiente en el eficiente en que te salve la vida. Yo fui, me dijeron, pibe, tenés una bronquitis, yo vi mi ejemplo, te puedo dar el ejemplo de mi señora, el ejemplo de mi hermano, el ejemplo de mi abuelo. No, señor, tiene un ataque de pánico, vaya, tiene un tremendo infarto. Después fue a verlo a Beltrán y Beltrán dijo, no, yo te interno, le dijo, se lo llevó mi tío al británico. No tenés nada, tenés una bronquitis y tomate una pastilla. Y a las 48 horas, después tuve 10 días internado en Madariaga, tenía una terrible neumonía, tenía los 2 pulmones tomados, en un 75% ambos pulmones. Entonces, lo que yo veo es que hay una desidia, o tengo mucha mala suerte, no sé, pero yo no puedo creer que por estadística siempre tenga mala suerte. Yo creo que hay una desidia en función de lo que es una buena atención. Excusas hay un montón, y cosas hay un montón, pero yo voy a Malvinas Argentinas. Bueno, Y tienen un procedimiento en donde vos entrás y no sos un número, y no es esperado lo que sea. Yo en el hospital de Pinamar, porque había uno ahí, a mi hermano lo habían asaltado, que lo habían molido a palo, y yo entré con él, y ahí vino uno de seguridad a hacerse el malo que yo me venía a sacar. Y cuando yo salí, porque nada, yo vi que estaba bien, llegó mi viejo, y cuando llegó mi viejo, el de seguridad se fue a hacerle el malo a mi viejo. En mi vida me pasó, lo agarré así, tipo pesaba 100 y pico de kilos, lo levanté con una sola mano, lo fui, lo puse en otro lado y vos te quedás ahí. Vos pasás. Porque hay una cosa de que no vale nada, total, todo vale, todo pasa, cualquier cosa, y no tienen en cuenta nada. O sea, no tienen. Y si estás esperando 5 horas, y esperás 5 horas. Si estás esperando 6 horas, y esperás 6 horas. Bueno, la experiencia que yo tengo es completamente diferente. Tuve 2 o 3 experiencias con el hospital desde el nacimiento de mi hija más chica.
hasta, bueno, otras 2 situaciones de enfermedad directamente, no tan placenteras como es un nacimiento, y fueron positivas también puedo hablar sobre cientos de personas que en los últimos 10 años he atendido y han tenido experiencias muy favorables. Probablemente en falte... ningún lado del mundo vos tenés un hijo y viene, porque llamás y conocés, y viene el pediatra escondido para ver que darle el alta pasó cuando nació mi sobrina, y después se iba para que no lo vea nadie porque tenía que darle el alta a 2, 3 más. O sea, mi realidad con el hospital siempre, hasta el día de hoy, no ha sido favorable. Mi médica, Sonia Cole, es la secretaria de salud y es una excelente doctora, y puedo dar fe que es una buena persona que lleva adelante salud. Pero mis experiencias son propias, no porque me caiga bien mi doctora, claro. y que voy a dejar de decir lo que me sucedió. Yo veo desidia. Yo lo que veo es desidia, y veo que yo creo que no, en que gasto y demás no. Yo creo que hay muchísima gente que es muy valiosa y que tiene una altísima capacidad. Por ahí faltan algunas cuestiones de organización que ojalá se puedan lograr. Martín estuvo 10 días en el hospital, 15 días que la intendencia iba a hacer el hospital porque le iba a hacer arrancar y andar, y se dio cuenta que no era tan fácil. No es fácil porque la salud tiene su complejidad, pero a lo que me quería referir fundamentalmente, yo tengo otra visión del hospital, ¿viste? Tengo muchos compañeros, creo que hay algunas personas que no son demasiado comprometidas, y que hay otras personas, sobre todo en estos últimos años, que tienen un altísimo grado de conocimiento y un gran compromiso. Después, lo organizacional sería un aspecto que por ahí habría que encontrar. A veces me acuerdo de Raúl Milner, que fue un director administrativo tan eficiente, sí, porque Raúl consultaba, pero además se preocupaba, tenía un cariño. La política partidaria, la política gubernamental también tiene que tener una dosis de cariño, y en la actualidad me parece que en algunos casos eso no está digamos, no se tiene en cuenta. 10 años tuvimos a Dimitri, que era ucraniano, no hablaba bien castellano y iba borracho y nadie le decía nada, y era obstetra. Mira, creo que sí, que le deben haber dicho, no creo que nadie... Tuvo 10 años. 10 años. Mi experiencia con él fue pésima. Porque quería hacer un procedimiento quirúrgico cuando no correspondía, podría costarle el útero a una persona. Y cuando hablamos con todo lo que hablamos, yo no, está loco, ¿cómo va a hacer eso? Y por el otro lado me decía, toma, acá lo tenés y andá a la clínica tal que yo atiendo ahí. Pero claro, no lo pero vamos a hacer acá, son personas puntuales que social contaminan al sistema, pero hay otras personas... Si tuvo 10 años. No, te quiero decir, pero hay otras personas y otros profesionales que son excelentes y que están todos los días trabajando, incluso poniendo un esfuerzo... Yo soy políticamente incorrecto, no tengo miedo de qué cosa, porque lo que digo es verdad. ¿Cuántas guardias pasivas son una mentira? No sé, ¿vos ahora, sabés? Ahora no, pero cuando yo puedo dar fe de lo que sucedía cuando estaba mi viejo y demás... bueno, es otro tiempo. Sí, pero, otro momento. Sí, pero hay la verdad es que lo que yo creo y lo que yo hablaba con respecto al hospital y la salud privada es que si se hace bien y si se piensa de manera correcta, hoy el que lo quiere llevar adelante es Matías Romanchuk, pensar Pinamar no es solamente Pinamar. Región. Vos pensás la región, y cuando vos pensás la región tenés 250.000 personas. Eso es cierto, pero igualmente, ¿en qué 200... parte del mundo vos encontrás que el sistema de salud, digamos, se financia por sí mismo? Prácticamente es en muy pocos lugares del mundo. Estudiar sistemas de salud de otros países, incluso muy avanzados, y bueno, el sistema que se financia por sí mismo está orientado a un sector que lo puede pagar. Después, el resto queda sin cobertura o es deficitario. Porque es el gran tema del mundo, ¿no? Pero vos mirá, por ejemplo... En diferentes sitios. Vos mirá, por ejemplo, en Mar del Plata, a la Clínica Colón, te atienden por IOMA, te atienden por OSECAC, te atienden, vos vas a la Clínica Colón y si tenés una prepaga te atienden. Sí. Vos vas al privado de la comunidad y te atienden. Sí. Tenés que tener dinero para pagar una cuota. Hay un porcentaje de la población. O tenés que tener una cobertura social. Prepaga. Obras sociales no atienden. IOMA prácticamente. Muy poco. Atienden todo por IOMA. Muy pocas cosas. ¿En la Colón? Algunas cosas. En la Colón todo. Sí, en Colón sí, porque allí he recurrido varias veces. Estudié el tema en función de eso, de lo que yo planteo. Entonces, ¿cuál es el tema?
Si vos en la zona durante 8 meses o 7 meses al año tenés 250.000 personas, durante 2 meses tenés 500.000 personas, y durante otros 2 meses tenés 1 millón de personas o más, de manera estable, porque eso es temporada y demás, vos tenés la realidad para tener un buen centro de salud. ¿Por qué? Porque está ahí. Y cuando vos tenés un buen centro de salud, lo que vos vas a hacer es sacarle la presión al hospital. Sí, entonces, sí. Ahí se va a atender gente. Y cuando se va a atender gente que va a tener una prepaga, o tiene una obra social, o tiene alguna clase de cobertura, en un principio lo que vos vas a hacer es sacarle gasto al hospital. Probablemente es el hospital y eso. Todos dicen que tiene que ser de el número elevado hacia arriba, o sea, 80.000 habitantes o más, y la mayoría, lo que he escuchado, dicen que bueno, Pinamar sería un buen lugar porque es equidistante a los partidos que lo rodean, Arriaga, Gesell y La Costa. Bueno, ojalá sea así. Lo que aparece como siempre como una cuestión es que es difícil lograr que se financie por sí mismo el sistema. Ojalá que sí, ojalá que al privado le vaya regio y que nos pueda dar una respuesta para no tener que viajar, ¿no? En algún momento va a ser una realidad. Ojalá. En función de que alguien haga bien las matemáticas, Matías que con su desarrollo, o alguno termine de afilar el lápiz y venga, porque también te da otro nivel de valor. Claro. Te da otro nivel de valor de metro cuadrado. Una de las ciudades más viejas del mundo en edad, por medio de sus habitantes, Mar del Plata. Sí. Porque si vos tenés 50 y pico de años y una enfermedad preexistente, para vivir en la costa tenés que vivir en Mar del Plata. Y sí. Porque no tenés salud en otro lado. Sí, sí, sí. La complejidad que necesitas, digamos. Si vos tuvieras un hospital de alta complejidad o mediana complejidad, porque también hay una realidad, vos no necesitas tener el excelente hospital de salud que te opere a corazón abierto a 50 personas por día. ¿Por qué? Porque mucha gente cuando tiene un problema de salud quiere ir a donde es. No viene a operarse acá. O porque tengas acá y se van a operar. Sí, todos queremos estar cerca de nuestros vínculos, nuestras cuestiones afectivas. Si vos tenés un problema de salud vos y estás en Catamarca, te dice, te podemos operar ya acá. Decís, bueno, estabilizame y llévame a Pinamar, o a Mar del Plata, o a Buenos Aires, donde estoy más cerca de mis afectos, cosa que si me pasa algo, porque es una tendencia natural a que eso suceda. Pero vos tenés que tener la estructura, que es lo que no tenemos hoy. Y si vos lo tuvieras en Gesell, mucha gente elegiría más Pinamar. Más gente elegiría Gesell, que tiene un problema porque está ahí nomás. Si lo tenés en Pinamar, le ayuda a toda la región. Yo creo que en el mediano plazo es cuestión de hacerlo ver. Alguien se viene charlando hace tiempo, ojalá que se pueda lograr. Creo que eso es lo que he escuchado. La mayoría de los estudios indican que tiene que ser de una determinada cantidad de población, e incluso se ha trabajado sobre proyectos regionales. No tiene que ser el Estado, eso sí. Claro, bueno, se ha trabajado con los privados para poder, hemos tenido visitas de sectores privados que en varias ocasiones han presentado su intención. Ahora lo de Matías Romanchuk creo que es lo más lo más nuevo y lo más certero, digamos, que aparece como un proyecto un poco más. Yo estoy hablando con él más allá de lo que estaba acá y ya tiene firmado el proyecto convenio. Y todo, y bueno, hay que ver cómo avanza él con su parte. Y también hay una realidad, mientras que no tengas esta estabilidad, no se mantenga como estable, porque hoy el dólar vale 1.200. Sí, claro. La cuestión económica nacional. O sea, la realidad es que si esta realidad se mantiene como estable, va a ser mucho más factible. Aunque decían que la ecuación económica en este momento para construir no es la más favorable en los últimos años, digamos, la peor de los últimos años. Sí, pero vos tenés para la construcción, vos tenés dos cosas. La primera es, no venimos el escenario anterior, donde construir es barato, entre comillas, y adquirir las propiedades es para aquel que tiene toda junta y la saca del bolsillo y la adquiere. Con lo cual, construir en ese momento es fácil, vender es más complicado, porque tenés que tenerla toda junta. La realidad es que lo que estamos pasando, que si tenemos estabilidad, construir va a ser caro, pero va a haber mucha más gente por acceso al crédito que pueda adquirir propiedades. Entonces, pero no hay crédito por ahora.
Ahora estamos en el peor de los mundos. Ah, ok. Porque es caro construir y no tenés crédito que te lo sostenga. Claro. Y no tenés realidad. Eso es lo que veo hace 1 año y medio, 2 años, que veo que las opciones de crédito son no son muy beneficiosas. Yo fui, averigüé... no soy especialista en el tema, yo fui- estudio un poco las propuestas y miro. Yo fui, vi, averigüé para ver de hacer una operación y demás. Daba un poquito más caro que un alquiler. Ajá. Con lo cual, con el tema UVA y demás. Sí, Para mis ingresos, teniendo en cuenta mis ingresos y los de mi señora, porque son Claro. nuestros 2 ingresos, podíamos acceder a algo un poquito más caro que un alquiler, en X cantidad de dinero, esto y demás. Pero la realidad es que a mí me llegue eso no sirve, porque lo que sirve es que hoy alguien que tiene un trabajo en blanco, o dentro de 6 meses, por una cuestión de inflación, alguien que tiene un trabajo en blanco va a estar en $1.000 y pico si el dólar se estabiliza, o $900 de cobro de su salario. Con una pareja que tengan el mismo valor, claro. que estén entre los 1.800 y los 2.500 dólares de un sueldo en blanco como corresponde, le da pie a tener un crédito por 100 y pico mil dólares a 10, 15, 20 años. Claro. Entonces ahí estás, que construir no es barato, como nos pasa ahora, pero que puedes venderlo rápido, o que tenés facilidades para la venta. Entonces, pero eso no ocurre. ¿Por qué? Porque la política económica del gobierno ha sido: secamos la plaza de pesos, porque no tiene que haber pesos, y lo que no han tenido en cuenta es que si no hay pesos y vos necesitas pesos, la tasa es alta. Claro. Y hoy tenés tasas que son imposibles de pagar. Kicillof está cobrando el 8% mensual de intereses. Está delirante. Está delirante. Y la FIP cobra el 4%. También está delirante. Claro. O sea, Tremendo. no tiene sentido. O sea, ¿qué haces? Tenés que estar al día con los impuestos. ¿Por qué? Porque si no... Sí, es tremendo. Pero bueno... Y ni que hablar los intereses de las tarjetas de crédito, si no pagas al día. Dios mío. ¿Sí? Son prohibitivos. Pero de vuelta, por mantener el ¿Vos dólar crees que se va a barato, sostener esta economía así como está? no depende de nosotros. ¿No? La economía, la gente la piensa en función de lo que le dice con las inversiones, el dólar, el campo y demás. Pero vos la economía la tenés que ver en función de lo que es tu vida diaria. Ujú. Si hoy China ataca Canchaca, como jugábamos al Tego... No, bueno, acaba de Estados Unidos atacar a Irán. Exactamente. Pero tenés un problema macro grave. Y viene 20 millones de personas en Argentina, o 30 millones de personas en Argentina, de diferentes países, por como sucedió en fines del 1800 y hasta 1950, 1960. Tenemos ese gran aluvión de vuelta de gente que viene para acá. Y a Pinamar lo transformamos en una ciudad de 200.000 personas todos los días. ¿De qué vivimos? Actualmente del turismo y de la construcción como Que está relacionado con el turismo. con el mismo nivel. Sí, secundaria, actividad secundaria, le digo Yo yo. la economía la veo en función de qué vivo yo. O sea, ¿por qué? Porque si Pero vos tenés no haces un análisis así más macro de cómo el país podrá sostenerse con este sistema del dólar un poco monitoreado. Es que el país se sostiene. Porque eso influye definitivamente sobre nuestra economía en El país- Pinamar y sobre el turismo El país que no se viene, puede ¿no? sostener si no tenés un aluvión de 40, 50, 60 millones de personas más que vengan y tengas un mercado interno que sea Mayor. más fuerte. Ok. ¿Por qué? Porque si vos tenés 200.000 personas acá todos los días, yo vendo más café, vendo más anteojos, el que vende zapatos vende más zapatos, uno vende más lentes. ¿Pero por qué? Porque las necesidades de la gente la tenés y generás comercio y generás movimiento. No tenés esa realidad. Entonces, mi realidad hoy está en... Y los que están en turismo a nivel nacional no tienen idea de turismo, porque te eligen... No tienen ni idea de turismo, porque el 17 de junio lo pasan para el 16, que es el Día del Padre, con lo cual sabés que va a ser un fracaso. Claro. Hablando de turismo, ¿no? Si vos querés beneficiar la paternidad, está bien, pero si vos sos secretario de turismo, tenés que pensar en turismo. Claro. En vez de llevarlo al 18 y 19, para que el 20 tengas jueves y viernes, fin de semana, y venga la gente, lo llevaste para que fracase un fin de semana, porque el Día del Padre es como el Día de la Madre, cuando es feriado, no funciona.
Sí, sí. Te dice la estadística de toda la vida atrás del Histórica, mostrador. sí. Entonces, la realidad es que yo miro así y digo, pucha, voy ante gente que no sabe de turismo a nivel nacional, ¿no? Que es la que pone los feriados. No vamos a tener 12 de octubre. Ah, sí, cae domingo. Y no hay 12 de octubre. O Mira. sea, pero sí 17 de agosto, que lo pasamos para el lunes, para estropear el Día del Padre en un fin de semana largo. No saben de turismo. Pues yo, todos los días, si yo soy turismo, te voy a decir 12 de octubre. Yo y cualquier pinamarense, ¿no? Vos, cualquiera. Obvio. Dame el 12 de octubre. Pero yo me cansé de ir a la provincia en su momento con Beba del Cueto y Cacho Puig a pelear justamente, ellos eran miembros de la Cámara de Comercio, eran muy activos a pelear justamente los fines de semana largos. De ahí salió la idea de festejar, por ejemplo, el 25 de mayo, el 20 de junio porque con fiestas importantes, porque lo que nos discutían era que se perdía el ser patrio, y nosotros lo que planteábamos éramos, no, le damos entidad en cualquier lugar del país, y nosotros empezamos a hacer grandes desfiles y grandes desarrollos para darle fuerza a esa posición fundamentada que llevábamos incluso después con distintos vecinos. Me cansé de presentar de notas, proyectos, de acompañarlos a ellos, de ir a reuniones, y nunca tuvimos la suficiente fuerza para ser escuchados, porque no se concibe al turismo como parte del Producto Bruto, ¿viste? No, entonces cuando estás en esa realidad y mi economía, yo la tengo que ver cuánta gente viene y cómo le brindo el mejor servicio y cómo le brindo el mejor servicio al pinamarense y el del lado. Mira, te voy a dar un ejemplo mío. En la óptica de Chiara María, ya que me hago la autobomba, trabajo con Yoma. Ajá. En la provincia muy poca gente trabaja con Yoma. Yoma me debe de deber, entre el 5 y el 7% de la totalidad de lo que le debe a todas las ópticas de la provincia de Buenos Aires, me lo debe a mí. Ahora, le doy servicio a entre 5 y 7 mil personas de armazones con cristales por año. Un numerazo. Tengo que tener la espalda, buscar la matemática financiera y la ingeniería financiera para poder aguantar los retrasos en los pagos, las cosas y demás, que te pasa con cualquier obra social, no solamente con Yoma y demás. Y doy un servicio que no da nadie. Si es una graduación relativamente baja, dentro de lo que es el 80% de la gente que tiene un problema de visión, no lo que se llama rango ampliado, yo te lo soluciono en el día. Entonces viene gente de Mar del Plata, de Dolores, de Villa Gesell, de Madariaga, del Partido de la Costa, de Aguas Verdes, vienen de Dolores, ya dije, de Maipú, a hacerse los lentes. Avisan, me mandan un mensaje de WhatsApp, coordinan con las chicas, le damos un turno, y vienen y a las 2 horas... Encontraste un nicho especial y lo super llevas adelante. Yo creo que el comercio, si no está de la mano del servicio, va a fallecer. Ajá. Todo lo que sea comercial, si no está a la mano del servicio, va a desaparecer. ¿Por qué? Porque yo voy a agarrar el teléfono, agarras vos el teléfono y vas a decir anteojo, marca Pirulo, más texto, menos lo otro, lo pedís por internet, claro, y te lo pones en tu casa. Claro. Sí, yo además a los lugares donde atienden mal no voy más. Yo soy así rotunda, busco el comercio local, pero si no me atendés bien, no me saludás, no tenés un buen gesto, no voy más. Porque para tratarme bien. Sí, obvio. Sí, lo mismo que yo hago con cualquier persona y lo he hecho siempre, ¿no? Incluso en mi actividad estatal es una premisa: el que trabaja conmigo trata bien, ya sabe. Es que vos vivís de eso. Sí, pero además es porque, además de lo comercial, además del servicio que uno está brindando, hay un trato humano que si no, digamos, ¿hacia dónde vamos? No puede ser que cualquier gesto que nos vincula no tenga una cierta, por lo menos, respeto, y además si uno le agrega amorosidad, nos va a ir mucho mejor en todos los ámbitos. En fin, yo soy defensora absolutamente de eso y soy muy estricta en ese sentido, en todos los ámbitos, en mi ámbito comercial, en mi trabajo ya ahora jubilada, en todos los ámbitos. Entonces, lo cual no significa que no tenga posiciones durísimas, he debatido y he discutido, pero fuertísimo, no Claro, porque yo a veces me dicen, no, porque yo discuto, pero Claudia, he estado hasta... Bueno, he discutido con mis pares concejales y somos personas que tenemos una relación con algunos muy cercana y incluso con otros he tejido una amistad de años y con otros más distante porque uno no tiene afinidad, pero hemos discutido
férreamente, ¿eh? No cortes, no quita lo valete. Es un refrán muy bueno. Yo puedo discutir con cualquier cantidad de personas. Además, si vos me das el pie y vamos a discutir en serio, yo chucho la vida porque me gusta. Hago un abogado del diablo, te defiendo posturas en las cuales no creo, pero para sacar y mostrar un punto al que quiero llevar, porque veo que hay tal o cual problema en determinado debate. Ahora, no vas a encontrar a alguien que yo le haya faltado el respeto. Yo puedo ser muy seco para hablar o transmitir algo, pero eso de mandriles, hijos de... la tiene, no. ¡Qué horror! ¡Qué feo tratarse así, despreciar de esa... Es horroroso. Puede ser muy lúdico. Tal vez en la cancha valga, tal vez en la cancha gritando sí. Se corren demasiado los límites. Bueno, en la cancha puede ser, pero hay cosas que ya ni en la cancha se escuchan, porque todos hemos aprendido a no ofender, a respetar a las mujeres, a respetarnos mucho más. No es necesario, uno se puede divertir y hasta excederse sin ofender en la cancha. Sí, ahora en la vida, un presidente, los límites se corren demasiado, entonces ya después está en juego la vida humana, porque cuando tanto se corre, tanto la violencia termina, la agresión termina en violencia, la violencia ya no tiene límite, ya después por cualquier cosa se ve como naturalizado, eso está mal, y esto de no opinar sobre que eso está mal también me irrita. Porque no puede ser, las personas no opinan porque temen a las barbaridades que después se ven sometidas, incluso con comentarios ahora en las redes sociales. Los no tienen nada de diferente con los fanáticos de Milei del día de hoy. No, pero es que yo no es que defiendo a uno. Pero no tienen que ver porque el oficialismo te ciega, que era lo que pasaba antes con el kirchnerismo. ¿No? Llegó un momento el kirchnerismo que en un momento álgido que tenías que tener miedo, el popular era el mismo miedo que está dando con el día de hoy opinar públicamente en contra de o a favor de, ¿no? Entonces hoy lo estás viviendo pero del otro lado. Antes era Cristina. No recuerdo situaciones de violencia de esta magnitud, ¿vos sabés? No recuerdo, por ejemplo, estas barbaridades así. Hubo algún momento que había opiniones. Los afiches y le mandaban a los chicos a escupir a los periodistas. Fueron varias veces al pasto los muchachos del kirchnerismo. Recuerdo algún momento. No Cristina, no Néstor. No los presidentes. No Cristina, no Néstor, pero de ahí para abajo todos. Claro, pero de todos modos no lo quiero llevar a una cuestión digamos, de partidaria, sino... No, pero es una cuestión de realidad, no partidaria. Porque no importa quién es el oficialismo, vas a tener un grupo selecto de fanáticos que van a hacer excesos. Pero los excesos tienen que ser aborrecidos, tiene que haber alguien que los que diga esto está, o sea, no podemos naturalizar los excesos que esto está bárbaro, que un presidente diga cualquier cosa. Bueno, es la sociedad la que tiene que decir esto está mal. Por supuesto. A ver, por supuesto que sí. A mí no me sigue nadie en X. Pero me gusta jugar mucho, porque es cierto, pero me gusta jugar mucho con mucha gente en función de jugar el abogado del diablo, ¿no? Cuando Cristina decía que van a bajar los precios porque si no se van a fundir, y por el otro lado te ponía este impuesto, aquello, te daban los pasajes financiados con aerolíneas al exterior, y yo tenía que combatir de acá a ver cómo hacíamos para zafar la temporada, que esto que el otro, a mí me enojaba. ¿Por qué? Porque una presidente desde su gran atril decía, muy suelta de cuerpo, fíjate que vas a cobrar porque si no te vas a fundir. Mientras tanto, como política de Estado, subvencionaba que la gente compre en cuota, esto, aquello, y vaya afuera. Me molestaba. Después vino el cepo, las cosas y demás, y eso se terminó. Pero me molestaba, ¿por qué? Porque digo, pucha, yo soy argentino. Si yo soy argentino y vos sos mi presidente, vos tenés que ver de que tenés que armar algo que me beneficie a mí, no algo que me perjudique. Y si me perjudica, me la tengo que bancar, pero bueno, tenés que decir, leru, fíjate, ¿no? O los precios, después vino precios cuidados y eso se profundizó más. Y ahora me molesta tener que escuchar a todo esto, porque más allá de lo que nosotros podemos hacer, acá somos todos pymes. Todo esto que son financistas, teóricos de la cosa, porque Menger dijo, Mengel esto, Menger aquello. Macho, tenemos un dólar que está regalado. Por el otro lado, tenemos gente que no tiene la más pálida idea de lo que es turismo. Por el otro lado, con un dólar regalado,
y siguiendo teniendo una inflación que salta en dólares, ¿no? Porque ahora la inflación es baja. Bien, tenemos estabilidad, pero es alta en dólares, ¿no? Bien, bárbaro. Esperemos que en el mediano plazo se corrija. La gente se va afuera. Yo me quedo por fuera de cosas. Y cuando necesito una financiación para pagar tarde un impuesto, la provincia me cobra el 8, vos me cobrás el 4. ¿No? Entonces yo como argentino me siento así que digo, ¿y esto tiran para mi equipo? ¿Tiran para acá? Entonces después tengo que leer ahí que uno laureado dice, ahora las pymes van a tener que ver de qué viven, mejorando, viendo y... Está bien, pero si tu política monetaria hace que el crédito personal esté en 160-170%, como figuran muchas tarjetas de crédito, muchos créditos personales y demás, con una inflación del 12%, y eso es una distribución tuya a través de una política tuya, me pongo una financiera todos los días, me quedo así, gano el 150% en pesos y listo. Y no doy trabajo, no doy esto, no doy lo otro. Bueno, ni que hablar los desocupados, los asalariados, la cantidad de lugares que cierran, porque no sé, hoy leía que hay, o sea, esta política evidentemente para algunos sectores será muy beneficiosa, esta pero política sirve para otros la verdad que es... Sirve en la manera que mañana venga realmente las inversiones que dicen que van a venir y tengamos realmente la exportación de petróleo y demás que dicen que vamos a tener. La parte energética. Bueno, en fin, no soy para nada especialista en el tema, pero sí veo el padecimiento de muchos sectores de la población y por suerte que, digamos que en Pinamar hay un sistema de vida que se hace un poco menos sufriente que en otros lugares, ¿no? Porque hay grandes ciudades que la gente realmente no tiene ninguna posibilidad. En fin, me parece que el desafío actual, además de la política nacional y sobre todo la política económica, que siempre incide en el turismo de forma determinante, lo hemos visto a lo largo de los años y como vos bien decís, se nota en todos los sectores y todos aprendimos cuáles son las maneras de incentivarlo, en fin. También hay que, digamos, trabajar mucho para que Pinamar sea selecto. Y selecto me refiero a que tenga siempre un estilo, que conserve ciertas particularidades que nos hacen diferentes, que nos hacen distintivos y que nos han hecho Pinamar llegar hasta acá, ¿no? Porque todo esto que nosotros valoramos por lo que la ciudad se ha desarrollado es lo que tenemos que cuidar, creo yo. Además hay otros factores que no tenemos posibilidad de manejarlos. No están en nuestras manos de los pinamarenses, me refiero, ¿no? Tuve el otro día, Gaby creo que me decía, que la municipalidad sobre el factor impositivo es nimio lo que puede favorecer a un proyecto de inversión o lo que sea que quieran venir para desarrollarse en Pinamar. No tiene capacidad de acción, porque todo depende de provincia y de nación, porque todas las grandes cargas impositivas están ahí. Exacto. Si un modelo termina con cero inflación, ¿no? Que no es una cuestión ni lógica de pensar, y termina con un crédito accesible, podemos llegar a pensar en otra manera de desarrollarnos, porque vos podés pensar en un negocio, en una inversión, sin tener que sacarla de bolsillo y ponerla. Porque claro, el crédito te habilita para poder hacer desarrollos de distinta índole. Exactamente, y cuando vas pagando el crédito a través de lo que vos vas haciendo con tu negocio. Tal cual, y la economía recircula y, digamos, yo siempre pienso cuando, digamos, recuerdo en una época que hicimos varias jornadas con economistas, 2000, antes de la crisis del 2001, ¿no? En ese periodo anterior, en que siempre se hablaba de cuál es la cantidad de dinero que se mueve en la ciudad respecto de las personas asalariadas, los obreros, la construcción, todo la ronda que hace que una ciudad tenga un giro económico que pueda sostenerse, ¿no? Cuando esto empieza a decrecer, es también un impacto muy fuerte. De hecho, las grandes empresas de servicios o incluso la municipalidad, se ve el movimiento de dinero que hay cuando los asalariados reciben su salario, ¿verdad? Yo una vez me peleé con una profesora del secundario por esto. El capitalismo se basa en el capital. Uh-huh. La velocidad que el capital se mueve es
¿qué capitalismo vas a tener? Ujú. Si vos tenés un capital que todos los meses es decreciente, vas a estar en problemas. El dinero tiene que moverse. Se puede mover de manera estúpidamente anacrónica y artificial, como es imprimiendo dinero y dándoselo a la gente, Ujú. que lo vimos los últimos años, y lo vivieron en Estados Unidos y en Europa con los subsidios del COVID. O se puede crecer a través de crédito, que es un dinero que no existe como tal, que sigue circulando, pero que ¿por qué no existe? Porque vos depositas 100, yo soy el banco, presto 90, al que presto 90, después está todo basado en la confianza, ¿no? Pero la realidad es que no hay ningún sistema financiero ni ningún banco en el mundo, no importa qué tan grande sea, que sostenga que todo el mundo vaya y saque la plata, porque está pensado en esa manera. Entonces, la realidad es que es por uno de esos dos lados. Ahora, si no estás en ninguno de los dos lados, bueno, es cuestión de aguantar la tormenta. Y esperemos que lleguemos a buen puerto y que no le pase Que salga el sol. Por favor. que no le pase lo que le pasó a Macri, Ujú. que lo aguantó hasta que no pudo, cuando no pudo explotó, voló, y cuando voló, y voló, y volvimos de vuelta al modelo anterior. Bueno, hay que profundizar en este desarrollo que tiene muchas aristas que tenemos que trabajarla en conjunto. Una de las cosas que coincido con varias opiniones, incluso con no conozco en profundidad, no lo estudié el proyecto, pero creo que pensar en una ciudad digital, en una ciudad artística, en una ciudad deportiva, nos va a dar un diferencial Es que no tenemos otra cosa para ofrecer. Claro. Turismo, deporte, arte, Sí, sí. programación. Sí. ¿Qué más? ¿Qué va? Sí, Metal sí. pesada, metalúrgica, ¿no? No es lo Campo. nuestro. Y no sé qué querramos invadir Madariaga. Bueno, eso siempre es un factor conjunto, pero no es nuestra no es nuestro, principal actividad. Nuestra realidad es que Profundizar en tenemos que esos estar ahí. temas, estudiar. Bueno, hay grandes oportunidades también en esta ciudad. Yo siempre digo que la ciudad tiene muchas oportunidades si las sabemos desarrollar y aprovechar, ¿verdad? Porque todos los temas que Las tocamos... oportunidades que tenés en Pinamar no las tenés en ninguna ciudad de la Argentina. Es así. No hay Coincido una ciudad en de la eso. Argentina que tenga no sé si las tanto, oportunidades. no conozco el 100%, pero creo que Pinamar tiene algunas cuestiones que son... Si ponés un negocio que más o menos te va bien, sos vidriera para el resto del país. Sí, es verdad. Es verdad. Si tenés además- un cargo que estás o tenés un puesto donde estás en relación con las diferentes personas, gente y demás, y es un puesto, un cargo relativamente alto, te rozás con toda la alta sociedad, Sí, que sí. es la que después determina cuáles son las modas. No existe otro lugar. Marca tendencia. No existe otro lugar. Sí, la Mirá, moda es otro aspecto que se puede vos me traes explotar. una foto con Rucau, me traes una foto con Menem. Bueno, vos no estabas con la de Menem, pero No, estuve, lo recibí. Yo protocolarmente nunca dejo de ser No, y pero- nunca dejé de ser súper atenta a todo lo que la actividad. De hecho, fui muchas veces presidenta del Consejo Deliberante, elegida por mis propios compañeros, y bueno, siempre fui muy atenta y respetuosa de lo protocolar. Ahora, con algunas personas no he coincidido y sobre todo con algunas propuestas, ¿no? Había alguna propuesta en ese sentido, en ese momento, que no me agradaba, lo que se presentaba, y bueno, decidí no estar en ese momento, pero sí recibía muchísimas. He conocido a todas las figuras del país, he tenido que estar mediando con Roberto Giordano en algún momento, he estado con, la actividad. ¿qué me concejal dio- en la Argentina puede decir eso? Pocos. Puede ser de la ciudad de Buenos Aires. También yo fui muy inquieta. Bueno, Y bueno, sí. tuve Nadie está 16 años en un cargo. En ese Si no momento, tiene muchas veces lo pienso, no ganas. solo que la población me eligió 4 veces, sino que yo me dediqué además de criar a mis hijos, dejé mi actividad privada. Tenía un comercio en Cariló y lo alquilé porque no concebía hacer a medias, no podía con las dos cosas y no tenía en ese momento escala como para delegar. Y siempre pienso que
la continuidad en lo legislativo, por lo menos en aquellas épocas, era muy valorada, porque lo legislativo necesita un hilo conductor. Esto que generó una política de Estado es un hilo conductor de trabajos que van concatenados en muchas cuestiones en el paso del tiempo. Incluso he leído sobre, organismos que en aquel momento estudié y nos asesoraban, nos facilitaban estudiar la faz legislativa y muchos aspectos que el doctor Brúsalis me facilitó en aquel momento y nos facilitó a todos los que formábamos el MUPP. Era una organización civil que se llamaba Civilidad. Incluso imprimían una revista todos los meses, tocaba temas de actualidad que a todos nos iban capacitando. Y se valoraba que la actividad de legislar fuera una actividad que tuviera continuidad en el tiempo, no así lo ejecutivo, que requiere a veces ciertos cortes por razones más eficaces y eficientes. ¿Cómo era la convivencia en el MUPP con respecto, no de Pinamar, de la rotonda para afuera? Porque siempre tenías... el MUPP era Pinamar, y después tenías peronistas, o más filo peronistas, más filo radicales, conservadores y demás. Mira, yo particularmente nunca manifesté ninguna adhesión nacional, justamente por preservar lo heterogéneo que era el vecinalismo a nivel local, ¿no? Porque había personas de todas las extracciones político-partidarias. Ahora, en lo protocolar, en la cuestión institucional, he recibido y he... No, yo decía puertas adentro. ¿Cómo era no había ningún pase de factura alguno? Sí, no pase de factura ha habido discusiones severas, sí, claro, había grandes discusiones y había que conciliar posiciones, sí. Muchas veces hemos discutido sobre de qué manera abordar algunas cuestiones, sobre todo cuando se empezó a los últimos años, digamos, del gobierno de Blas Altieri, que tomó una marcada tendencia a nivel nacional, incluso en algunos aspectos se llevó a llevar, ¿te acordás que se llevaba la lista de las otras categorías con la colectora con un X partido y al final iba el vecinalismo en la parte local? Eso llevó gravísimas discusiones. Nosotros siempre pretendíamos que fuera independiente la lista del vecinalismo. Había otros que pensaban que en realidad era mejor adherir porque habían cambiado las condiciones del país y eso nos iba a llevar a perder. Otros decíamos, es mejor perder con dignidad que ganar con una cuestión demasiado híbrida que nos lleve a dificultades. Y esas discusiones, lo que pasa es que en general eran discusiones que se mantenían muy internamente. No filtraban. No, éramos muy respetuosos, súper respetuosos. Luis, que fue siempre, en los años que yo estuve, excepto un periodo que estuvo Bubi como presidente de bloque, Bubi Ramela, fue siempre el presidente de bloque. Él decía, yo prefiero, incluso cuando él salía electo, que era el primero de la lista de concejales, me decía, yo quiero que seas vos la presidenta y yo prefiero ser el presidente de bloque porque la actividad de la presidencia lleva toda una cuestión administrativa que yo no soy tan bueno como vos para hacerla y además tengo otras cosas. Gran tipo, Luis. Luis fue muy generoso, le dio mucho a Pinamar, no tiene el reconocimiento, me parece a veces, siento que deberíamos reconocerlo más. Fue muchos años concejal, hizo muchísimo por la ciudad. Él siempre me decía, y me dice, porque nos seguimos viendo, de hecho los voy a visitar siempre, yo con vos aprendí a reconocer el trabajo de las mujeres porque yo era re machista, o sea, un tipo muy reconocido que siempre me aprendí muchísimo de él en el Consejo Deliberante, muy conciliador, férreamente con posiciones muy claras, muy profundas, pero él siempre fue un tipo muy conciliador, muy querido por todos los vecinos. Muchas veces puso dinero de su bolsillo para llevar adelante cuestiones políticas, incluso en algún momento estuvo enfermo y tuvo que poner de su patrimonio para poder tener una cirugía adecuada. Luis fue un gran concejal y un gran vecino. Sí, a veces siento que, reitero, que no lo hemos
reconocido lo suficiente. Yo cuando fui electo concejal, ¿y ahora qué hago? Bueno, che, ¿qué ahora? Y no sé, si andá a verlo a la calle. Entonces lo llamé, me dijo, cuando puedo, sí. Lo fui a ver ahí en la casa y me dijo algo que me quedó marcado. Me dijo, ¿vos vas a hacer monobloque? Sí, bueno. Yo sí, ya los radicales se cortaron solos, así que y me quedé ahí yo no soy radical. Me dijeron, si sos radical, vení. Yo radical no soy. Me dice, bueno, no agarres la presidencia de nada. Vos escuchá y anotá. Escuchá y anotá. Tu primer año tenés que aprender, pibe. Después, dice, el segundo año ya podés pedir que esto que el otro, porque ya te fijás qué es lo que más te gusta y no. Pero no quieras agarrar ni presidencia, ni vicepresidencia, ni una comisión, ni secretaría, nada. Vos sos vocal, raso, el coso, porque así vas a aprender. Bueno, Luis estudió muchísimos temas, le aportó muchísimo. Él fue muchos años presidente también de la Comisión de Planeamiento, hizo un gran esfuerzo por mantener un planeamiento razonable. Pasamos la época en que eran las primeras excepciones, que había personas que tenían una situación económica muy delicada y se necesitaba tomarlo en cuenta. Después eso fue mucho más difícil de encauzar, de encaminar, ¿no? Pero en un principio hicimos muchísimo trabajo pero igualmente al lado de las cosas que veo ahora, lo nuestro era muy, muy menor, ¿no? Realmente se buscaba tener resoluciones que dieran respuesta a lo que la comunidad en ese momento necesitaba, ¿no? Y se estudiaba muchísimo, se convocaba todo el tiempo al centro de profesionales, en fin. También el hecho de tener una oposición que opinaba y que hacía sentir su voz. Guerreaba con fundamento. Claro, entonces eso equilibra, eso es sano para cualquier sistema democrático, eso siempre equilibra. Ahora se ve en todo nivel. No, Analía nos decía eso, no hay oposición. Ajá. Analía Figueroa estuvo acá y dijo, claro, que no haya oposición nos complica porque nosotros tenemos que hacer oficialismo y oposición al mismo tiempo. Claro. Palabras de ella, no sé si hay o no, si alguno de la oposición quiere no lo sé hablar, tampoco, no, claro, pero eso hace siempre que los sistemas se equilibren, que el Ejecutivo se equilibre. Nosotros muchas veces discutíamos muy fuerte. Bueno, la playa fue un motivo de discusión de muchos años, sobre todo las prórrogas, y nosotros con la idea de la transformación, todas cuestiones que fueron centrales, ¿no? El Código Tributario, teníamos ordenanza fiscal e impositiva que venía desde el 83 precaria, llena de cositas, entonces se hizo un Código Tributario que después tuvo más modificaciones, pero que en ese momento fue un hito para lo pasado, que era cortito, que no alcanzaba y que estaba todo remendado, para una nueva legislación que hoy resultará burocrática o no lo sé, porque hay cosas que se necesitan regular, porque hay emprendimientos que son sumamente ¿cómo decirlo?, respetuosos de la norma y que cuidan el servicio que dan, y hay otros privados que si no hay una regulación del Estado sería un desastre, ¿no? Me ha tocado muchas veces observar cosas que no corresponden. Entonces eso equilibra mucho los poderes. ¿Cómo te gustaría ver a Pinamar en el 2035, dentro de 10 años? Mira, ¿cómo va a ser? ¿Cómo te gustaría? ¿Vos cerrás los ojos y sí, sos me gustaría la madrina de Pinamar? ¿Vas a ser así? ¿Qué es lo que vas a ver? Sí, me gustaría tener un desarrollo armónico, y eso implica, por ejemplo, tener un mayor desarrollo de todo un sistema de corredor de playa, que eso es distintivo, que el arte tome una mayor relevancia, y entonces que nos conozcan en el mundo por el arte, que podamos digitalizar la ciudad, que logremos tener un presupuesto equilibrado. Yo creo que se puede, que es una cosa factible. Me gustaría que se desarrolle en el sistema regional un espacio educativo universitario que sea, por lo menos en las primeras arranques, que fuera público. Yo fui creadora de la Universidad UADE, no es que reniego de eso, pero creo que también tiene que estar lo otro, que se pudiera financiar a través del Estado Nacional, que es el que financia ese tipo de emprendimientos, ¿no? Me gustaría eso, ver desarrollado la salud, la educación, la seguridad, que hubiera un poco más de equilibrio en lo económico. Creo que hay sectores que están muy desfavorecidos, y en eso
si no interviene con políticas estrictas el gobierno, el Estado no se corrige, solo no se corrige. Y no es que la gente no hace esfuerzos, es que hay que ayudar al esfuerzo, porque el que no tuvo oportunidades no sabe ni dónde buscarlas. Y yo de eso sé, así que estoy segurísima que se puede hacer. Que el desarrollo de la planificación urbana sea armónico. No creo en las personas que vienen de grandes ciudades y creen que nos tenemos que parecer a una ciudad. No creo en eso. Aunque indefectiblemente en algún momento. No, me refiero a una ciudad, por ejemplo, como Buenos Aires, que tiene un desarrollo absolutamente cementado, de 70, sin cuidar nuestro verde, nuestro arbolado, nuestro paisaje urbano, eso que conforma todo lo que conforma el paisaje urbano. Entonces, esas cuestiones hacen que yo piense que ese es el Pinamar que deseo, ¿no? ¿Te gustó? Sí, me encantó. ¿Hay algo que nos haya faltado hablar? No, creo que no. Creo que no. Por todos lados. ¿Viste? Y no hablaste mucho de historia. Trajiste las fotos, pero. No, bueno, hablamos de todo. Viste que un poco está conectado con la historia y un poco está conectado con lo que uno. Yo hice. Muchísimos años hice y a mano. Me encargué de escribir las ordenanzas porque los varones eran más vagos para eso, aportaban ideas pero poca escritura. Imagínate que yo cuando empecé a ser concejal escribíamos con una máquina de escribir. Pobre María del Carmen Porretti, que era nuestra secretaria, un amor, que en paz descanse, se murió trabajando, se descompuso trabajando. Muy trabajador, éramos un grupo muy trabajador, escribíamos a máquina, a mano y a máquina. Después vino la computadora y cada cual que quería cambiar algo había que reescribir todo. Reescribir, hacerlo, bueno, en fin. Después hubo las máquinas que tenían ese papelito blanco que se ponía atrás, parece del siglo pasado, bueno, es del siglo pasado, pero hace relativamente poco, es en una sola vida tantos cambios. Así que, bueno, eso, también espero que mis hijos se desarrollen, capaz que alguno vuelve en algún momento. Los 3 estudiaron y se insertaron en la ciudad, en el mundo y se fueron. Muchísimas gracias. Gracias a vos. No, por favor. Bueno, Claudia Solino con ustedes. La idea de traerla a Claudia era que 16 años de concejal, antes estuvo en el consejo escolar, hasta hace poquito estuvo en la administración viendo el día a día. Y me parecía piola traerla en función de que enriquece saber de dónde venimos. Después, no sé, si el día de mañana quiere venir Chucky, contará la parte radical, ¿no? De la década de los 90 y demás. Pero tenemos que saber de dónde venimos. Porque si no sabemos de dónde venimos, muy poco probable que sepamos a dónde vamos a terminar yendo. Muchísimas gracias y le pido disculpas porque estoy recongestionado. Hasta luego.